Familia, ¿cómo estamos? Bonita noche, muchísimas gracias por acompañarnos. Un enorme, 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 enorme abrazo. Gracias, otro juevesito más. Gracias por estar aquí, en verdad. Mil, mil, mil gracias. Oigan, el día de hoy tenemos una súper invitada. La verdad es de que ya traemos días que lo estamos planeando para que, bueno, esté aquí en casita con los TDT, platicándonos todo lo que hace, todo eso, todos esos temas que a ustedes les gustan. Bueno, el día de hoy vamos a escuchar a qué se dedica. Me gustaría saludarlos a uno por uno, pero si ustedes me dan la oportunidad, ¿les parece si la presentamos y venimos de regreso y le damos a la plática? Si me escucho bien, nada más háganme el comentario. Si me escucho bien, bueno, pues le seguimos. Si no, le sigo. Ustedes díganme, díganme. Eh, em, Nada más, coméntenme por qué no alcanzo a leerlos. No alcanzo a leerlos. Bueno, eh, em, no alcanzo a leerlos. Díganme ustedes. Sí, ok. Muchísimas gracias. Bueno, con ustedes. Si te escuchas bien. Muchísimas gracias. Gracias, Naira. Gracias, Pau. Te lo agradezco. Enorme, enorme. Si se escucha bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Oigan, bueno, entonces, con ustedes. Esta noche, una plática buenísima. Betsy de Ruiz. Maestra, bonita noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Y pues vamos a platicar, ¿verdad? Un poco de magia. Perfecto, eso nos encanta. La verdad es de que somos pimpollos en el tema, pero la verdad, el canal está muy enfocado en todo lo paranormal. Y bueno, para nosotros esto es parte de todo lo que es la magia, todo lo que es la brujería. La verdad, nos llama muchísimo la atención. Somos, le repito, neófitos en el tema. Algunos saben un poquito más que otros, pero a todos nos encanta hacer preguntas y no queremos quedarnos con la duda. Entonces, ¿qué mejor que traer a los mejores y que, bueno, nos puedan platicar un poquitito de todo todo su mundo? ¿Sí? Antes que empecemos, maestra, ¿usted me permitiría? Tenemos aquí la costumbre, normalmente, de cuando empezamos, saludo a toda la comunidad, porque gracias a ellos es que estamos aquí transmitiendo. Entonces, si usted me permite nada más un minutito, en lo que lo saludo rapidísimo y estamos de vuelta. Claro que sí. Muchísimas gracias, maestra. Aileen, abrazo enorme, gigante, muchísimas gracias por estar ahí. Ya te vi, gracias. Blue, mi hermano, un fuerte abrazote, gracias, en verdad, muchísimas gracias. Gracias por venir para acá. Pau, abrazote enorme, hasta Colombia. Muchísimas gracias. En verdad, mil gracias. Debo una llamadita. Lo prometo que lo haré. Allá tu hijo. Muchísimas gracias. Nairam, gracias. Mil gracias. Aquí ya tengo tus preguntas listas para la maestra. Te lo agradezco. Muchísimas gracias por hacérnoslas llegar. Andy Yorca, sí se escucha. Muchísimas gracias, Andy. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. En verdad, mil gracias. Guadalupe Mendoza, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Iraís, amiga, abrazo enorme, gigante. Gracias por estar aquí. Déjenme ver si no me quiero saltar a nadie. Gonzalo Reyes, mi hermano, un fuerte abrazote. Gracias por estar aquí. Dice, hola, buenas noches, saludos al programa. Y hola, maestra Betsy de Ruiz. Hola, compañera, es Guadalupe Mendoza. Muchísimas gracias, Guadalupe. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Bienvenida a la familia TT. El Silén. Amiga, abrazo, gigante, enorme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Manuel Paredes, saludos desde Tijuana. Manuel, bienvenido. Te lo agradezco. Gracias por darnos la oportunidad de escucharnos y de estar aquí con nosotros esta noche. Carlos Almendra Pacheco, mi hermano, un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos, te lo agradezco. Hugo García, mi hermano, otro fuerte abrazote, te lo agradezco. Gracias. Alejandro Aguilar, hola, terapia, primer directo. Alejandro, pues bienvenido. Gracias por acompañarnos, te lo agradezco muchísimo. Reina Caballero Yorca, qué bueno que pase este tema. La maestra es muy excelente y atenta a cada persona. Muchísimas gracias, Reina. Se los agradezco a cada uno de los que están aquí. Gracias, en verdad, mil gracias por hacernos el favor de escucharnos y de estar aquí con nosotros esta noche. Esmeralda Chávez, Esme, abrazo enorme, muchísimas gracias por acompañarnos. Jessica Páez, saludos Jessica, bienvenida, gracias por estar aquí, te lo agradezco. Leonardo Barlín, buenas noches a todos. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Oigan, bueno, ya saludé a muchos, si me salté alguno le pido una disculpa, no es mi intención, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. María Guadalupe Aquino Báez, hola, buenas noches. Maestra Betsy, excelente persona. María, gracias por acompañarnos. Bienvenida.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos, familia, gracias a los que se van uniendo. Sí se puede, que no, no pasa absolutamente nada. Ayúdenos a compartir para poder llegar. Estos temas están buenísimos, entonces yo sé que a mucha gente les va a gustar. Ayúdenos, si se pudiera. Si no, no pasa nada, quédense a disfrutarlo. Pau, Pau, un fuerte abrazote, mi hermano. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Ahora sí. Maestra, perdón, pero tendremos a saludarlos, porque gracias a ellos es que estamos acá de este lado transmitiendo. Maestra, bueno, antes que nada le vuelvo a repetir, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con nosotros, platicando, charlando. Se lo decía tras bambalinas y lo vuelvo a repetir. Es una plática entre amigos, bueno, con todo respeto, es una plática entre amigos donde nos gusta aprender un poquitito de qué es lo que hace los maestros o nuestros invitados que tenemos aquí y que nos den una embarradita de su mundo, de lo que viven día a día, de todo lo que están haciendo de aquel lado que a veces nosotros ni siquiera sabemos que existe. ¿Sí? Maestra, antes que empecemos, cualquier cosa, ¿por qué la maestra Betsy se dedicó a esto? ¿Cuál fue su primer contacto? Pues mira, antes que nada, yo vengo de 4 generaciones atrás, todo mi linaje, desde mi bisabuela, tatarabuela, abuela, mamá, todo, se dedican a esto, pues entonces pues vengo de esa línea, ¿no? Yo desde pequeña pues me metía al cuarto a donde la abuela trabajaba, desde los 7, 8, 9 años, a los 12 años ya empecé a ayudarle Ujú. y pues ella me decía que si yo me aplicaba, venía para esto y iba a ser muy buena en lo que yo hiciera. Ok. Entonces, pues desde ese tiempo, Raulito. Empezaron así. Oiga, maestra, quiero irme sacando bueno, queremos irnos sacando muchas dudas porque la verdad es que los TDT somos bien chismosos y nos encantan estos temas. Eh, Sabemos, y lo puedo ver en cuestión de cantidad de gente, hoy hay un poquito menos de gente. Es normal porque muchas personas, por las fechas en especial, sabemos que se guardan, que no decimos o dicen a quien no escuchan música, etc., por las fechas que son. En estas fechas, y nos lo preguntaba uno de nuestros TDT, Nairán para ser exactos, nos preguntaba, oye, terapia, ¿le puedes preguntar en estos días de cuaresma, ¿usted trabaja? O sea, ¿usted sigue chambeando y las vibras son más fuertes, son más bajitas, ¿cómo es en esas fechas? Mira, más que nada, yo como me dedico a trabajar con fuego, con mis santos, yo dejo de trabajar prácticamente esta semana. Ok, Ujú. Entonces, desde el día lunes, yo respeto toda la semana mayor y trato de guardarme, de igual en casa, de, pues, no trabajar, no abrir tantos portales, porque es la temporada donde se abren los portales, se mueven energías más fuertes, ¿no? ok, Entonces, yo esta semana, no, trato de guardarla. ok, ok. Esto es en su caso, porque usted Sí, lo maneja así, también. pero Sí. sabemos que hay más personas que se dedican a todo esto, a este mundo. eh, 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 Normalmente las vibras para ellos, ¿cómo son? ¿Más altas, más bajas? Le digo esto por lo siguiente, probablemente, digo, y creo que llegamos a coincidir, anduvimos por allá, quizá no tuvimos tanto contacto, pero anduvimos por allá por Catemaco, o bueno, yo anduve por allá y supe que usted digo, va muy seguido para allá, sabemos que en estas fechas, y así fue como me lo comentaron a mí, en estas fechas, así como es cumpleaños del jefazo de los jefazos de todos los jefazos, también es cumpleaños del patrón. Entonces, ¿cómo son esas fibras para toda esa gente que también trabaja con él? Pues mira, las energías son muy diferentes, cada quien como la sienta uno también, ¿no? Ok, Hay energías que se mueven muy fuertes, más con las personas que trabajan de lleno con la magia negra. ok, Es, yo no me espanto de eso porque pues también uno tiene que saber, yo como hechicera, para salvar a mi gente, para saber cómo curarlos, tengo que saber de todo tipo de magias, ¿no? claro, Entonces,
Cuando me llega algún paciente que lo trabajaron con la santa, tengo que saber cómo sacarlo. Cuando me llega un paciente que lo trabajaron con Satán, con Lucifer, pues tengo que saber la forma. Entonces yo tengo que seguir estudiando, checando, viendo, leyendo para seguir, no nada más porque uno nace con el conocimiento, ahí se estanca uno, tiene uno que ir estudiando, sabiendo, investigando más cosas. Entonces yo por lo que he visto, he estudiado y también me he metido en parte he ido a Catemaco, he checado cosas, las energías se mueven pero muy diferentes, ¿me entiendes? Para mí en mi caso, las energías más fuertes son esta temporada, lo que es hoy, mañana, es Día de Muertos, y es para mí el 24 de junio, que es la muerte de San Juan Bautista, que es a donde se abre el portal también muy grande, muy fuerte, y ahí también se puede trabajar muy bien. Ok, ok. Oiga, maestra, hizo el comentario hace unos minutos. Gracias a todos los que se van uniendo, se los agradezco infinitamente. Vi que por ahí andaba María Burr. María Burr, una disculpota grandotota por lo de ayer. Error de dedo. Un abrazote enorme. Gracias a todos los que se van uniendo. Muchísimas gracias, Gloria Normandia. Abrazote gigante. Maestra, hizo el comentario. A ver, les repito, para los que no conocemos este mundo tan bonito, porque tiene que ser bonito para que ustedes estén ahí. Todos son bonitos, todos los mundos son bonitos siempre y cuando se les trate con todo el respeto del mundo. Eh, hizo el comentario ustedes, yo trabajo con fuego. Explíquenos un poquitito, porque yo no entiendo mucho esa parte. ¿A qué se refiere? Mira, todo mi linaje lo hemos trabajado y ahora me toca a mí aplicarlo con mis clientes. Yo trabajo, fuego quiere decir con lumbre, ¿no? Ok. Que hago Ujú. el círculo, que meto a las personas, pero antes de meterlas al círculo, le paso algunas cosas como el huevo, chile, limón, ajo macho, alumbre. Cada cosa tiene su significado, que mi linaje siempre me decía que desde los mayas aplicaban todas estas cosas, el ramo de limpias, o sea, todo, te tiene que tener una dirección el fuego, el paciente no se tiene que mover porque los espíritus o lo que traiga, pues a veces nos los mueven, ¿no? Ok. El hecho de que se muevan es que la limpia, pues nos las atoran un poquito. Hago los círculos de fuego, las personas están adentro, voy decretando, voy limpiando, voy regresando lo que la gente traiga. Ok. Esa es mi forma de trabajar. Más me dedico a trabajar a sacar a la gente en cuestiones de enfermedad, lo que es la salud, abrir caminos, hacer que la gente crezca, que la gente tenga éxito, que la gente le vaya bien más que nada. Ujú. Eso es, y la verdad, con todo respeto, eso es bien bonito. Yo sé que ustedes tienen dones, y cuando me refiero a ustedes, hablo en general a las personas que se dedican a todo eso, tienen dones para poder hacer todo esto. eh, eh, pero a mi parecer, y yo creo que coincido con muchos de los TDT que están aquí, toda la comunidad. Es más bonito cuando se dedican a ayudar, ¿no? Digo, al fin y al cabo son contratados para hacer un servicio y pueden hacerlo. Me decía hace ratito usted, yo tengo que estarme preparando porque si hacen brujería con algo, tengo que saber, o sea, yo me imagino que es como un doctor. No puedo llegar y curar a una persona con un curita si trae una cortada que requiere cirugía. Entonces, tiene que saber cómo atender a su enfermo, por así decirlo. Me Exacto. dice, fuego. ¿Con qué otras cosas se puede trabajar aparte del fuego? Mira, hay muchas cosas que con las cuales se puede trabajar dependiendo las personas lo que ellas decidan, los brujos, hechiceros. Yo me dedicaba al 100 en esto. Ok, Yo antes era así como que muy, ¿cómo te explico? No persinada porque me dedico a esto, ¿no? claro. Sino así, pero antes yo decía, hasta para hacer un congelamiento, decía yo, ay, no, porque Diosito se le va a enojar, Diosito me va a castigar si hago algo o algún daño a las personas. Pero ya cuando te tocan a tu sangre, cuando te tocan a tu familia, es cuando ya la piensas, ¿no? Yo le agradezco mucho a Maestro Arturo, que de Hechiceros y Legiones de Alta Magia, y a donde esté ahorita le mando un saludo muy fuerte.
cuando yo lo conozco a él, me enseña la parte también de defenderse, ¿no? Entonces, es muy bonito también, toda la energía es muy bonita, es apasionada cuando te gusta, cuando vienes para esto, porque no es lo mismo ser un brujo que nace a un brujo que se hace. Claro, Aunque los brujos que se hacen, pues lógico, tienen que estar estudiando y les cuesta un poco más, o la fuerza de la energía cuando haces un trabajo, cuando velas, cuando tú prendes desde una velita, un cerillo, no es la misma fuerza, pero poco a poco uno va descubriendo toda esa parte de cómo hacer más fuerte cada día, ¿no? claro. Entonces, pues es muy bonito todo esto, pero tienes que saber de todo, de todo, de todo. Ahorita, yo me apasiona ayudar a la gente, me apasiona cuando haz de cuenta que te limpio un negocio, limpio una casa y veo que a la gente le va yendo muy bien, me agradecen, me traen cualquier detalle, digo, wow, ¿no? Sé que estoy haciendo las cosas bien, sé que no estoy fallando, sé que pues la energía la tengo todavía alta, la tengo fuerte, porque no te creas, hay altas y bajas también en cuestiones de energía. Ok. Nos las van los enemigos o los rebotes de la gente que hacemos, ¿no? También pasa. A eso yo creo que vamos a ir ahorita en un ratito, porque yo me imagino que con todo este trabajo que hacen día a día ustedes, yo me imagino que terminan embarrados o pegándoseles algo pues no deben, ¿no? Entonces, yo creo que en su momento también tienen ustedes que limpiarse, tienen que hacer, pero no, yo me imagino, a ver, y bueno, ya lo estoy abarcando. ¿Ustedes mismos se pueden limpiar? O sea, ¿ustedes mismos pueden hacer eso o tiene que ser otra persona? Mira, en mi dogma que yo me dedico, sí nos podemos limpiar Ok, nosotros. Yo cada limpia que termino me hago baños de desalojo, yo solita me puedo meter al fuego, lógico, a lo mejor no es lo mismo, pero sí me quita lo que yo tengo. Ya cuando me siento así de plano, que ya un gran tiempo que ya tengo de limpiando a gente o gente que me llega muy fuerte, pues ya también tengo que buscar ayuda, que tengo claro. aparte otros amigos, maestros que me respaldan atrás. Eso es bueno. Dicen que la unión hace la fuerza y eso es bastante bueno y es bonito hacer amistades y compañerismo en todos los ámbitos y bueno, ese es uno de ellos. Maestra, una pregunta. Bueno, no tanto mía, van haciendo muchas preguntas aquí. La mandan saludar, le mandan muchos abrazos, bendiciones de que está aquí con nosotros. Eh, eh, Nos pregunta José Manuel, dice, ¿qué tipo de magia hace la invitada? Ya nos explicó José Manuel, a lo mejor lo preguntaste antes y apenas lo voy leyendo, una disculpa. Dice, el fuego purifica y también destruye, dice Leonardo. Ok, dice Leonardo, también dice, definitivamente la carga energética que existe en Catemaco es otro nivel y no se tiene conciencia de ello hasta que uno pone pie en esas tierras. Coincido contigo, Leonardo, coincido contigo. Es completamente. Dice, cuando hace limpia, mira espíritus o espectros, dice Pau Pau. Cuando hace Pues limpias, ajá. Bueno, depende cómo venga el paciente. Como ujú, puedo ver muertos, como puedo ver espíritus, como puedo ver demonios, como puedo ver ángeles, dependiendo con lo que te hayan trabajado. ok, ok. Bueno, ahorita lo sigo. Dice Sombra Negra, es verdad, lo dices. Felicidades, saludos, maestra. Sombra Negra, mil gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que se van uniendo. María del Fierro, un abrazote enorme, gigante. Gracias a todos. Y perdón si me salto a alguien. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el ritual? Le repito, no conocemos nosotros y por eso es que hacemos preguntas. A lo mejor va a decir, no, pero no se pronuncia así. Bueno, una disculpa de antemano porque no sabemos cómo los términos y todo esto, pero ¿cuál ha sido el ritual más poderoso o impactante que usted haya hecho? Mira, sí me ha tocado dos muy fuertes que en todos los 30 años que me he dedicado a esto solo me han tocado dos veces. Ujú, Hay una pequeña que me trajeron los papás, que la niña se cansaba mucho y que en la escuela ya no la aceptaban. ok, Pero primero sacaron cita, para que yo te atienda, sacan cita, bueno, recomendados por una persona que yo ya curé. Yo soy muy estricta en mis horarios, si llegas 5 minutos tarde ya no te atiendo, este,
trato, porque hay mucha gente atrás que necesitan ese espacio, ¿no? Entonces trato de que sean todo muy puntual. Las personas sacaron cita, me dicen que la niña se sentía enferma, tenía 8 años la niña, muy cansada, en la escuela ya no la recibían. Entonces yo le pido los papeles, siempre les pido si ya los llevaron al doctor, ¿no? Me llevan todo estudios, todo y no le encuentran nada. Le digo, ¿traen a la niña? Sí, está fuera en el carro, pásenla. Cuando va entrando la niña, yo le veo la carita, una niña de 8 años, tú sabes que su piel es súper fina, piel de Ujú, bebé casi, ¿no? claro. Veo a una niña con la carita de una persona como de 70, 80 años, Ok. arrugadita, arrugadita, a tanto caminaba que le dolían los pies, y yo la quedo viendo de cuando va entrando a la puerta de la casa, tu casa, Gracias. y, y le digo, esta niña se le metió un espíritu viejo, y se quedan viendo los papás, y le digo, y dice, es que ya la llevamos con otro brujo que nos cobró más de 30,000 pesos, y solo la mandó al hospital. Le digo, a ver, cuando una persona se le mete, yo les explico así a mi gente para que lo entiendan, no tanto en los términos de nosotros los que trabajamos magia, ¿no? Yo le digo, cuando el espíritu se le mete, más un espíritu viejo, a una niña no lo puedes martirizar ni sacar el espíritu que tenga ella martirizándolo porque afectas ya a la niña. Claro. Entonces dice, sí, la mandaron al hospital. Yo en mi dogma tenemos un ritual que le llamamos cruzamiento, Ajá. que solo se le hace a las personas que se inician en la magia, personas que vienen muy graves y personas como este caso de la niña, y Ok. solo se hace una en la vida. Es una protección muy, muy fuerte. Ok. Le digo, le vamos a hacer el cruzamiento, necesito esto, 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 esto. El cruzamiento viene lo mismo de fuego, pero en una estrella de David. Ahí utilizo azúcar, canela, canela en raja, velones, cal de piedra, baño de rosas, y la persona se tiene que vestir toda de blanco. Ok. Entonces los papás, ¿y cree que con eso va a quedar? Le digo, sí, es mi forma, de la única forma que yo sé que me han enseñado mi linaje de quitar el espíritu viejo que ya lo trae la niña. Le digo, a ella le duelen los pies, cada que come algo le lastiman las muelas, todo lo que yo estaba viendo en la niña le iba diciendo a las personas, ¿no? A los papás más que nada. Ujú. Me dicen, no, pues sí. Bueno, me trajeron las cosas, las velé, las puse en el sereno, todo lo que yo tengo que prepararlo, ¿no? Llega el momento en que me traen a la niña, empezamos el ritual que nos llevamos casi mediodía, y cuando en una tina la meto a donde se le hace el baño de rosas, que ya es lo último, a donde la visto, la de blanco y todo. Ok. Entonces, porque es como volver a nacer, ¿no? Cuando la niña le destapo la sábana blanca, wow, sorpresa, traía la cara de lo que era la niña. Se brinca y empieza a jugar. Y los papás, wow. O sea, y dice, ya no trae la cara de viejita. Digo, pues no, porque el espíritu ya se fue. ¿Sí me entiendes? Es lo que me ha tocado, uno de los más pesados, Ujú. muy fuertes, me tumbó 3 días. Uf. La espalda la terminé muy, muy arañada, como si me hubieran pasado con la punta del cuchillo, tenía que andar con la playera para arriba. O sea, sí me pegó muy fuerte, pero la niña, gracias a Dios, y hasta ahora, mira, ya le hicieron los 15 años Uy, qué bueno. y anda muy feliz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y eso son de las historias muchos le tenemos miedo a todo esto. Muchos miedo le tenemos muchísimo miedo porque, lógicamente, tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo dicen, brujería, híjole, muerte, etc, etc, etc. Pero también muchos no nos damos cuenta o no se dan cuenta de que también ustedes a veces hacen chambas que los doctores no pueden, que los doctores no tienen ni idea por qué se está así. Y no digo que sean malos los doctores, al contrario, son muy buenos, pero no están preparados para cuestiones espirituales, es cuestión médica, otro tipo. Entonces,
Eso es bonito, eso es bonito. Oiga, maestra, tengo muchas preguntas. Ahorita, si se puede, platíquenos más casos, pero tengo muchas preguntas, tanto de un servidor como, bueno, la familia TDT nos sigue haciendo más preguntas y no quiero que se queden con esa idea. Dice, el Siler dice, ¿se puede hacer brujería por medio de un video? O sea, a la persona que se quiere dañar, que esté en video. Un ejemplo, yo quiero hacerle brujería a una persona que no conozco, pero está del otro lado de la pantalla. ¿Yo puedo hacerlo? ¿Sí? Tomas la captura de la foto, la imprimes y a chambearle, ¿no? ¿En Cuando serio? no tienes el nombre, bueno, en mi caso, cuando me toca hacer algún congelamiento y me dicen, es que no tengo el nombre, no tengo la fecha de nacimiento, yo le pongo 3X, que me enseñó la abuela a hacer las 3X cuando no Ajá. lo tienes. Está la esencia de la foto, ¿no? Ujú. Ahí que la capturan y la ponen. A veces nada más ponen, cuando la sacan del Facebook, le ponen el nombre que tiene, o el apodo, o X. No, para esto no es necesario a veces tanto la fecha de nacimiento, el nombre completo, mientras esté la foto. Yo me imaginé que tenía que haber alguna interacción, algún contacto o algo así con la persona para poderle hacer algún trabajo, pero entonces, o sea, digo, y con todo respeto, y no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero si yo quisiera hacerle alguna maldad a alguien famoso, ¿lo puedo hacer? Lo puedes hacer, Raulito. Lo Uf, puedes hacer cuando la persona, el brujo es bueno, no te pone peros. Solo te lo digo así. Hay brujos o compañeros, digo, yo no me gusta juzgar a nadie, claro. soy muy respetuosa a cada quien de su trabajo y ni copeo, ni les quiero quitar los clientes a cada quien. Yo creo que cada quien tiene sus Uf, respectivos clientes, pero sí me gusta observar mucho, ¿no? ok, Hay personas que han llegado, bueno, que llegan, que les piden los trabajos y dicen, no, hasta que tengas tu fecha de nacimiento, no, hasta que tengas el nombre completo. Sí se puede. Sí se puede, te digo, hay trucos a veces también. Bueno, la abuela me enseñó muchos trucos para poder trabajar, tanto trabajar como quitar, ok. porque también puedes curar a una persona con una foto. Ok, 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 ok. Bueno, pues ahí está, contestada, Elsie, contestada esa pregunta. Letra y Luna. Letra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar por acá. Dice, yo le quiero preguntar algo, por favor. ¿Por qué una persona cree que yo le hice brujería? ¿Por qué una persona puede pensar que alguien le hace brujería? Mira, hay muchos factores, a lo mejor pues porque te peleaste, porque no le hablas, porque pues la vistes. Ahorita se dan mucho esos casos de que porque veas a la persona ya la estás viendo feo. O si vives cerca de la persona, el hecho de que no le hables, el hecho de que la quedes viendo, ya piensan que la embrujaste, ya piensan que le trabajaste. O sea, ya ahorita se da en estos tiempos de todo. Y porque estamos en un tiempo a donde se está trabajando mucho lo que es la magia y la energía, ¿no? Ok, La mayoría de las personas se están valiendo de todo te ok, ven bien, con un negocio, te tiran cualquier cosa, te cierran caminos, te escupen tu sombra, hacen infinidad de cosas, ¿no? Entonces con eso pues te afectan. claro, claro, claro. Oiga, maestra, me gustaría hacer un paréntesis pequeñito, pequeñito, porque quiero saludar a dos personitas que están aquí en el chat que la verdad, mucho cariño, muchísimo cariño y todo mi respeto, en verdad. Elena Pereda, amiga, mil gracias, un abrazo gigante, enorme, gracias por estar aquí. Dice saludos a ambos amigos, excelente el trabajo de TDT y Betsy, excelente bruja y compañera de hechiceros de alta magia del maestro Arturo García. Elena, abrazo gigante, enorme, mil gracias, amiga, gracias a ti. Bueno, gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y un saludo también muy especial y un abrazo gigante, enorme, con todo el cariño y todo el respeto. Maestro Arturo, ahí anda también, ya lo vi, ya lo vi. Sabe que se le quiere muchísimo, le mandamos un enorme, enorme abrazote, sabe que con mucho cariño y mucho respeto a usted y a toda su familia. En verdad, gracias, gracias, gracias por darnos la oportunidad de estar también aquí con nosotros. Y bueno, todos los demás que se van uniendo, no digo todos los demás porque no, si no, no vamos a acabar, pero
Gracias, 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 gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. En verdad, mil, mil, mil gracias. Oiga, maestra, le repito, ¿Puedo seguimos. saludar a mi maestro? Sí, Un saludo, maestro Arturo. Sabe que lo estimo mucho, le agradezco mucho todo lo que he aprendido y muchos, muchos saludos. La verdad, mi admiración y respeto para él. Cuando más lo he necesitado, ahí he estado. He aprendido muchísimo de él, me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a defenderme, trabajos que me han funcionado muy bien y que los he llevado a práctica. Mil, mil gracias, maestro, mil bendiciones y sabe que lo estimo mucho. ahí está, ahí está. Y sabe que se le quiere muchísimo, maestro, y un enorme, enorme. Yo estoy bien agradecido con él. La verdad es que como persona y como en su chamba es una excelente. Entonces, un abrazo gigante. Y bueno, veo que nos volvió a poner aquí. Ok. Tengo más preguntitas. Me regreso a las preguntas nada más. Dice. Que bueno, que por cierto, por favor, familia, yo les encargaría. Yo se los pido de todo corazón que vamos a demostrar que la familia TDT somos bien, bien unidos y bien, bien, bien hermosos, bien. Por favor, suscríbanse, sigan a nuestra invitada y por favor también suscríbanse y sigan Hechiceros y Legiones de Alta Magia. Ya los conocieron ustedes, estuve con ellos en Catemaco y saben que son buenos para lo que su chamba la hacen, pero entonces, por favor, suscríbanse. Por favor, sigan a la maestra Betsy, y por favor sigan a Hechiceros y Legiones de Alta Magia. Ya los conocen. Son buenos. María Bur, muchísimas gracias. Gracias por tu aportación, te lo agradezco muchísimo. Un abrazote enorme, gigante. Estaba leyendo aquí, maestra. Ay, se me movieron por leer, pero nos estaba escribiendo aquí. ¿Cuáles son los síntomas de brujería? Pues hay diferentes síntomas, desde que te empiezas a sentir cansado, agotado, sin fuerzas, a veces se sienten esponjados del estómago, dolores de cabeza, dependiendo del trabajo también que te hagan, ¿verdad? Así es. Ok, ok. Dice, perdón, es que estaba intentando localizar los comentarios porque vi que aquí estaban saludando en especial a usted. Dice, Ana Milena, no, muchísimas gracias, María, muchísimas gracias, gracias, gracias. Pero vi que aquí, a Zenet Saldaña, hola, buenas noches. Saludos, compañera. También manda saludos. Y dice Elena Pereda, Betsy es buenísima en su trabajo. Antes de conocerla yo le dije mi admiración para ella. Claro que a los maestros de hechiceros y alta magia y al maestro Arturo totalmente admiración y respeto. Elena, amiga, muchísimas gracias. En verdad, con muchísimo cariño. Fíjate, algo que me llamó muchísimo la atención, maestra, que cuando yo entré a su Facebook, lo primero, y alcancé a leer que decía, y esa frase la hemos escuchado, familia, ustedes ya saben de quién la han escuchado, y eso nos inspira, cuando pone ahí miel, oro y miel, nosotros no sabíamos qué significaba, yo en lo personal no sabía, pero es como bendiciones, entonces, ya con eso dijimos, ay, qué bonito, ya nos acordamos y dijimos, vamos dice, mandé una pregunta, pero creo que una gran invitada de María Bur, le manda saludos también desde Australia. Muchísimas gracias, María, desde Australia, abrazo gigante, enorme. Dice Letra y Luna, yo pienso que las personas que se portan mal no necesitan brujería, solitos se dañan, paz y amor en el mundo. Pues sí, pero hasta donde yo tengo entendido, maestra, y ustedes miéntame, porque eh, 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 pues hay veces que hasta un sacerdote que por mucho que se quiera portar bien, que bueno, que sabemos que no se portan tan bien, ¿verdad? Pero no todos, no todos. Pero pues también les pueden dar con brujería, ¿va? Ah, sí, claro, claro que sí, aparte que existe el karma, si tú te portas mal, pues todos te regresan, ¿no? Todo Completamente. lo que llegas al universo a veces te lo regresa si no sabes direccionarlo bien. Así es, así es. Y por cierto, ella hace una pregunta, dice, ¿podría yo hacer una limpia y o protección para una de mis hijas? Siempre tiene pequeños accidentes y siento que no es normal. Tiene 18 años y en una ciudad cercana, pero no tanto para ir siempre. María Bur es de Australia, pero ella misma podría hacer algo para que su hija eh, 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 no le vaya tan mal, no tenga
esos pequeños accidentes? Pues sí lo puede hacer, pero a veces no nos funciona al 100 cuando trabajamos a nuestra misma sangre. Entonces, habemos maestros que trabajamos a distancia, Ok, un maestro Arturo, todos los de hechiceros trabajamos a a distancia. distancia. Son Ok, muy efectivos los trabajos que hacemos. ok, ok, ok. Hay una pregunta muy buena que yo probablemente porque fui para allá y conocí a los maestros, yo sé de lo que está, pero hay otros que no entienden de qué hablan cuando dicen sombras, dice el pizarrín de gato. ¿En qué afecta que alguien pise la sombra? Yo me imagino que él ha de pensar que es la sombra de la luz que le da a uno, pero si usted lo Sí, está... no las sombras que pone el maestro Arturo, esas no. Tu Exactamente. sombra, cuando tú estás parado y tu sombra está atrás, ¿no? Yo siempre me decía a la abuela, nunca dejes que nadie escupa tu sombra ni la pise, porque es cuando te empiezas a sentir mal, te empiezan a afectar. Ok. Entonces siempre tenemos que tener mucho cuidado esa parte, pero es la sombra que da en el suelo cuando estamos parados. Ok, ok, ok. Entonces, digo, nada más es para aclarar. La sombra de las que van a escuchar hablar aquí no es la misma sombra del sol que a uno le da. Esas son otro tipo de sombras. Entonces, bueno, por ahí va. Dice Andy Yorka, cuando usted se enoja con alguna amiga o algún compañero brujo, se desquita usted con, o sea, cuando se pelean entre ustedes, se pueden, digamos, torcer las patas casi, casi. Sí se puede, pero yo en mi linaje que mi abuela siempre me enseñó, tengo una frase que siempre ella me decía, que entre brujos no nos pisamos la capa. Ok, Entonces yo cuando tengo alguna distancia o a lo mejor coraje, enojo con algún compañero, amigo, brujo, lo que tú quieras, mejor me doy la vuelta y ahí te ves. Pero jamás he prendido, aunque sea una velita, a nadie. ¿Por qué? Porque eso lo llevo muy claro, que siempre la abuela me decía, entre brujos no nos pisamos la capa. Ya es lógico que si te empiezan a trabajar, pues lógico que no te vas a dejar como claro. todo, ¿verdad? Hay que defenderse. Pero mientras no se metan conmigo, lo dejo que se vaya y cada quien por su mundo. Exactamente, es cuestión de, yo creo que es cuestión de, más bien hay de madurez, porque pues nos dedicamos a lo mismo, entonces pues se trata de chambearle, la chamba sale para todos, entonces, y si nos dañamos entre nosotros, pues no nos quedan energías para seguir chambeando, entonces, y aquí lo que se busca es chambear, entonces, nos dice Sandra, dice, a mí me cruzaron las venas y me bañaba en agua de rosas y me vestí de blanco y me cruzaron un señor que nació con un don. Ok, gracias, Sandra, por todas esas vivencias, la verdad, gracias por complementar todo lo que estamos platicando. Se los agradezco muchísimo. Por aquí leí otro. Bueno, ok, yo tenía varias preguntas. Dice, hace ratito usted nos mencionó, maestra, yo me voy con los santos. Yo trabajo con mis San Juditas Tadeo, con Justo Juez, con San Miguel Arcángel. ¿Cómo es trabajar con ellos? O sea, hemos tenido aquí el gusto y el honor de tener excelentes invitados. Todos trabajan de forma diferente y todos bien respetables porque al fin y al cabo cada quien hace su chamba y todos son buenos para lo que hacen. Tuvimos a la Diabla de Monterrey, hemos tenido a Maestro Caponi, hemos tenido... y todos manejan de forma muy diferente y trabajan de forma muy diferente. Usted nos hizo el comentario de los santos. ¿Cómo es trabajar con ellos? Pues mira, yo desde que empecé a trabajar, bueno, en esto, mi linaje me enseñó que teníamos que trabajar con los santos más que nada, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando viene un cliente, un paciente y me dice, oiga, que quiero encontrar un trabajo, Ajá, trabajo con San Miguel Arcángel, vístete de azul, el azul es fuerza, es poder, prende una veladora, ponle 7 veces tu nombre con la espina del maguey, te la pones a San Miguel Arcángel, lo prendes y mira, y nunca me ha fallado mis clientes que me dan las gracias por lo que le ayudamos. Entonces, por ejemplo, para San Judas Tadeo lo ocupo más para la salud, cuando la gente está enferma, o para los negocios, yo siempre les digo, metan a San Judas Tadeo y a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe porque es el santo más visitado de toda América,
Así es. San Judas Tadeo, pues porque yo desde chica siempre decía que trae la moneda aquí enfrente, ¿no? Pero para mí siempre ha sido el santo que he puesto en los negocios y que me ha funcionado. Entonces, trabajar con justo juez, porque cuando me llega gente que tienen problemas con la justicia, con él lo trabajo y nunca me han fallado mis santos hasta ahorita, ¿verdad? Ok. Te digo, antes, y yo me persinaba mucho de que, ay, no, si yo hago algo malo, Diosito se va a enojar. Pero ya cuando te tocan y cuando empiezas a aprender, que le agradezco mucho a maestro Arturo que me enseñó como que a defendernos más esa parte, pues ya no la piensas, ¿no? Pero sí sigo ahorita como que más con los santos por el fuego que yo trabajo. Así es, así es. Oiga, maestra, nada más quiero porque muchas personas me tiraron de a loco. A lo mejor yo entendí mal y quiero que usted me explique porque en su momento yo se lo platiqué a la familia TDT y no me creyeron algunos sí me dijeron, wow, qué bueno que nos... Cuando yo estuve allá con los maestros, yo alcancé a escuchar, es muy fuerte cuando a alguien le hacen brujería con un muerto. Es más fuerte cuando a alguien le hacen brujería con un demonio. Pero no sé si escuché mal. ¿Es más fuerte cuando le hacen todavía brujería a alguien con ángeles? Es muy fuerte. Fíjate que es lo que yo estaba checando. Me llegó un paciente hoy que ya no trabajo con estos días, pero llegó a visitarme y me decía que según había visitado a otra persona y le habían dicho que lo trabajaron con luz. Entonces, es muy fuerte, sí, porque la iglesia, pues acuérdate que maneja muchas energías muy fuertes, ¿no? Cuando te trabajan con eso también, no, Es cállate. peor, ¿va? Sí, 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 muy, muy fuerte y también para eso pues hay que saber cómo quitar. Diría mi maestro Arturo, para todo mal hay un remedio. Exactamente, exactamente. Pero sí, tengo entendido Muy que sí, fuerte. los ángeles es la fuerza que tienen, es wow. Ahí sí, esos son, son un amor, pero son, cuidado, Castigador cuidado, también. cuidado. Sí, sí. Tan solo yo cuando a veces llegaba a cerrar caminos a alguien, lo trabajaba con el Santo Niño de Atocha. Entonces, y es un Y santo. es, exactamente, y es para cerrar, no para abrir, para cerrar. Sí, para cerrar. Y aún así lo trabajo para abrir. Claro, O sea, la que sí dualidad. puedes exactamente, Que es lo ¿no? mismo que se Entonces, maneja también, y a lo mejor, digo, valga la redundancia, pero con la niña blanca, con la Santa Muerte. Eh, eh, puede ser utilizada la dualidad para hacer cosas muy buenas, pero también puede muy ser patronar. exactamente. Y acuérdate que también existen los salmos, en cuestiones de trabajarlos con ángeles, magia blanca o luz o como le quieran llamar, también existen los salmos, que con esos puede trabajar a la gente. Así Trabajar es. con la cruz, por ejemplo, yo no soy mucho de cruz, de hecho en casa no tengo ninguna cruz, a mis clientes todos se los quito porque yo siento y lo he comprobado que si tú cargas una cruz, tienes una cruz, pues te ves muy sacrificado, ¿no? Te causa todo lo que Jesús, por ejemplo, mañana que lo crucifican, todo lo que le causó en la cruz, dolor, sufrimiento, lágrimas, todo eso le causa a las personas. Así es. Entonces, yo respeto a las personas que los tienen, pero cada que yo llego a un lugar, a un local, y veo que tienen un Cristo, y si tú le rebajas el precio, te lo dejan. ¿Por qué? Porque se están sacrificando, ¿no? Entonces, cuando te trabajan con cruz también, que es parte de la iglesia, de lo blanco, según, pues también es muy fuerte, ¿eh? Claro. Muy fuerte. Claro, oiga, maestra, dice, nos pregunta Magua, espero que te encuentres ahí, y mil disculpas si me tardo en leer sus preguntas, pero es que todas las preguntas que me hacen, la verdad, están bien buenas, dice Magua, con el uso de magia, de todo ese mundo, ¿se puede salir del mundo de las drogas? No. Hay un trabajo que se llama Quitavicios, que de hecho maestro Arturo es el que me lo enseñó, el que nos los enseñó, y sí, efectivamente se puede salir de las drogas, del alcoholismo,
de todo lo que es vicio. Ok, ok. Oiga, maestra, yo sé que falta un ratito para seguir la charla, pero nos pregunta Letra y Luna, dice, ¿nos podrá regalar algún ritual bonito para que se llene de armonía nuestra casa? Sí, claro que sí. Para que se llene de armonía, pero primero tienes que empezar para que te vaya bien a ti. Yo a mi cliente, a mis gentes, siempre les doy un baño que lleva miel, azúcar y sal. Primero va la sal. Tienes que meterte a tu baño con las porciones iguales, generosas, porque pues hay que ser generoso porque es para uno mismo, ¿no? Entonces tú te metes a la regadera, te mojas. Los baños que yo doy jamás se toca la cabeza, jamás, jamás, siempre va a ser del cuello para abajo. Entonces, agarras la sal primero, te mojas el cuerpo, agarras la sal y te la empiezas a tallar. Y vas pidiendo que todo el mal se te vaya, que todo, que todo, que todo. Te enjuagas, agarras el azúcar y vas pidiendo que toda la dulzura, la armonía llegue a tu casa. Te vuelves a enjuagar, agarras la miel, pides dinero, abundancia, riqueza, prosperidad, amor, y ya te vas tallando todo, ser generoso en todo el cuerpo, del cuello para abajo, te enjuagas, te bañas normal, en lo que te vas bañando vas rezando un Padre Nuestro, la oración que sea más de tu preferencia, te enjuagas, te sales y 3 horas nadie puede entrar a ese baño. Si tú sales y entra tu hijo, tu esposa, X persona, se le pega en automático lo que tú te estás quitando. Ok. Eso es lo que yo siempre le doy a mi gente, pues para que tengan. Y luego, pues quemar azúcar, con dulces de esos dulces de los más baratos que hay. Ujú. Te llegues a acordar que habían unas paletas que se llamaban agüitas y todo eso. El Exacto, dulce sí. caliente que hay se quema con azúcar, con café y canela. Y con eso la armonía empieza a estar bien en tu casa. Ok. Pues ahí saben, familia, ahí para que le vayan practicando, ¿sabes? Para que le vayan practicando. Mayra Lugo, bienvenida, muchísimas gracias. Dice, saludos desde Ciudad Juárez. Buenas noches. ¿Es muy difícil saber cuándo es algo médico o cuándo es un trabajo? Sí, de hecho, cuando tú te sientes mal, primero tienes que ir al médico, porque yo siempre a mis clientes no los recibo si no me traen, por ejemplo, si te duele el hígado, un ejemplo, ¿no? Ajá. Ya fuiste al doctor, yo te digo, a ver, tus análisis, tu receta, ¿qué te dijo el médico? No, pues que no me encuentra nada. Ah, bueno, si no te encuentra nada es porque es energía, es magia, o ya te están trabajando. Entonces, primero, cuando tú te empiezas a sentir mal, tienes que ir al doctor, ¿no? Pues para que te cheque. Ok. Si el doctor no te encuentra nada, porque me han tocado varios casos de esos, que no les encuentra nada, entonces ya es de magia y de brujería. Ok. Entonces ahí ya entramos nosotros los brujos. Ok. Nos pregunta Pau Pau. Mi hermano, un fuerte abrazote. Dice, ¿usted qué opina de la Santa Muerte? Mira, yo en esa parte soy muy respetuosa. Ajá. Ella no trabajo y no digo nunca porque uno nunca sabe. Claro. Yo la respeto. Sí me lastima cuando yo le arrebato a una persona que ya la trabajaron con ella. Ok. Me castiga muy feo, con la guadaña me araña toda la espalda, a veces me saca sangre, al otro día que limpio a la persona amanezco mal, pero yo la respeto mucho. Entonces yo, ni para bien ni para mal, yo la respeto, ella me ha respetado hasta ahorita y mejor ahí no opino, ¿verdad? Exacto. No, 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 digo, y al fin y al cabo, yo creo que, y digo, y ahora que lo mencionas, Pau Pau, ¿qué se opina sobre las... Vamos, es como yo, si preguntaras, ¿tú qué opinas sobre Buda? Vamos, no es alguien yo que le recé, pero respeto. ¿Tú qué opinas sobre, no sé, sobre Shango, sobre... No le rezo, pero respeto, o sea, respetamos y cada quien, yo creo que así es como se tiene que hacer. Lo mismo, ustedes saben, y muchos no me bajaron de un satanista cuando fui allá a Catemaco, pero vamos, yo no soy devoto, pero respeto, que sé que existe. Eso nada más, es eso nada más. Nos preguntan a Irán.
Dice, ¿su paliacate es su vestimenta o es porque se cubre su tercer ojo o para no recoger ninguna energía negativa? Mira, yo siempre ocupo esto, me cubro lo que es cabeza, lo que es pecho y lo que es ombligo en estas temporadas, Ok, para, para no recoger porque es por donde más te entra la energía. Yo todos estos días ando así, aparte de que también lo ocupo para trabajar. Son mis protecciones que siempre ocupo. ok, ok, ok. Y es bueno siempre andar bien, protegido. Tejido. Eso sí, eso sí. Y como dice, lo platicábamos en un principio. Muchas veces no sabemos del otro lado de la pantalla o de quién pueda estar sacando un screenshot para que querernos hacer algo. Entonces, mejor, protéjanse, cuídense, y ahí pídanle a quien ustedes más, se encomienden, porque hay gente muy maldosa, desgraciadamente. Entonces, bueno, dice Gaby Borja, pregunta, ¿existe alguna protección que sea eterna o de largo término? De largo término, sí. Eterna, pues que yo sepa, no. Ok. De largo término, sí. Yo, por ejemplo, te digo la protección que nosotros hacemos en mi dogma, en mi linaje, del lo que es el cruzamiento, que solo lo podemos hacer una vez en la vida, que con eso, aparte de que pues te quita todo, no es necesario que te inicies en la magia, ¿verdad? Pero solo una vez. A lo mejor te bambalean, pero ya no te tumban con ese ritual que nosotros hacemos porque es bastante fuerte y solo lo hacemos una vez en la vida a cada persona, no se lo podemos hacer dos veces. Ah, ok, ok. Nos pregunta Alejandro Aguilar. Pregunta, ¿es cierto que algunos brujos dejan trabajos en alguna tumba antes de enterrar a algún fallecido, ya que así el trabajo es más fuerte y nunca se eliminará? Sí, hay personas que sí dejan los trabajos antes de, o cuando están enterrando la cruz, dejan los nombres, las fotos, lo que tú quieras y ponen la cruz del difunto. Hay personas que hasta meten cosas cuando ya van a enterrar al difunto al lado o hasta en la caja. Dicen, y no sé si usted corríjame, yo a lo mejor estoy errado, pero en algún momento escuché que uno de los peores trabajos, familia TDT, lo escuché, nos desmentirán ahorita, cuando se le mete algo a la boca a un muerto antes de cerrar el ataúd, Es lo más fuerte que es hay. lo más fuerte que hay. Es lo más fuerte y muy difícil de quitar en lo Eso, que yo sé y lo que he estudiado y lo que he aprendido. y también creo que mediante sapos, ¿no? ¿O estoy mal? A mí me tocó hace tiempo de una persona que le metieron la foto en la caja de un familiar de él, ¿no? Para trabajarlo. Ujú. Entonces llega y le digo, ¿tú estás enterrado? ¿Cómo que estoy enterrado? Sí. Dice, ¿y logra ver a dónde? Le digo, pues logro ver una caja. Yo no ocupo por lo regular para checar a mis pacientes cartas, no ocupo nada. Dios me dio el don de que te veo y sé que hasta a veces sé qué están pensando las personas, ¿no? Uy, qué Entonces yo bueno. le digo, cerrado, ya le dije más o menos y dice, es la caja enterraron a mi tía y seguro ahí. Fueron a pedir, costó mucho pedir el permiso y sí, ahí estaba en la caja. Ujú. Maestra, Entonces, nos pregunta Gaby Soria, que bueno, por cierto, un abrazote Gaby. Ella fue ella es parte del Team TDT, del canal, del equipo. Ella fue quien nos hizo el favor en su momento de contactarnos con el maestro Arturo. Gracias a ella es que nos conocemos nosotros al maestro Arturo. Gaby nos pregunta, ¿qué puedo ocupar para sahumar un negocio? en un negocio puedes, primero, la primera limpia que yo les doy a mis clientes, a mis pacientes, ya venden las hierbas, preparadas para sahumar. Las tiene que poner a velar, las pone en luna, llena, les pone una veladora y ya, con eso puedes ahumar. Después tienen que ser 2 días con esas hierbas y el tercer día ya puedes ahumar con azúcar, canela, café y los dulces que yo te digo. Ok, Ese se limpia en cada esquina, se le va soplando y se va pidiendo que las hierbas se pide que todo lo malo se vaya, se aleje, envidias, todo. Para que tengas ventas, ya igual se va haciendo lo mismo, soplando en todo, en la caja del dinero, y ya lo pones en medio del local y vas pidiendo que los clientes lleguen, que la energía llegue, que la abundancia llegue, todo lo que es dinero, ¿verdad? ok.
Y yo me imagino que aplica lo mismo porque nos pregunta aquí Leonardo Berlín. Dice, ¿algún amuleto sencillo y eficaz contra la envidia y malas vibras? ¿Para negocio o para persona? Yo me imagino que Dependiendo. para persona. Pues para persona, por lo regular, yo lo ocupo la cola de ratón que se las pongo en la mano izquierda con 3 nudos, cada nudo va con un Padre Nuestro. Lo sello y ya, que es la protección que más, de rápido, más sencilla, pero muy efectiva. Ok, ok. En la mano izquierda, porque en la mano derecha se bloquea en el corazón cuando te pones una pulsera o algo rojo en la mano derecha. Ok, ok. Maestra, ahorita los sigo leyendo, familia. Los sigo leyendo. Nos regresamos un poquitito, si usted me lo permite, a cuestión de los santos. Me decía, puedo utilizarlo para abrir y para cerrar caminos. La dualidad es lo que platicábamos hace ratito y me quedó eso en la cabeza que me hizo un poquito de boom. ¿Puede contarnos alguna experiencia fuerte o algún milagro o no sé cómo le guste decir con alguno de los santos? Sí, mira, con San Miguel Arcángel que trabajé esa persona, me llegó una persona, una señora ya Ajá, grande, ajá. no, bueno, no tanto, como unos 60 años, ¿no? Me Ujú. la traían, yo de hecho no la quería recibir, me dieron como 15 vueltas aquí a la casa, tu casa, de sus familiares, porque ya la tenían en cama, ¿no? Ya muy delgada, le habían dicho que tenía cáncer y todo eso. Entonces, pues me convencieron y dije, bueno, pues órale. Me la trajeron, de hecho, en silla de ruedas. Cuando yo la veo, ya les doy la lista de todo lo que yo ocupo y todo. Me la traen en silla de ruedas, la meten y le digo, ¿se puede sostener? No. Bueno, sentada. Entonces yo la empiezo a limpiar, a pasarle cada cosa, voy checando, voy viendo y le digo, tú no tienes cáncer. ¿Quién te dijo que tienes cáncer? No, pues el doctor. Ya de hecho le habían abierto de lado, cargaba la bolsa porque sacaba ahí todo la popó, todo el desecho que tenía. Ok, Le digo, tú no tienes cáncer, no sé por qué te dejaste que te pusieran esto. No, es que sí tengo cáncer. No tienes cáncer. Dice, es que tengo un dolor abajito de la boca del estómago y no se me quita y bla, bla. Bueno, ya te pasé. Le digo a su esposo, le va a comprar una veladora azul, le va a poner 7 veces el nombre, se lo pone a San Miguel Arcángel, de rodillas, le tiene que pedir por la salud de su esposo. Dice, yo no lo voy a hacer, pero lo va a hacer mi hija. Ah, bueno, pero que lo haga algún familiar cercano. Pues ya, a los 8 días le tocaba otra limpia. Entonces viene, me toca el señor, dice, ya se acabó la veladora. Le digo, póngale otra, pero con San Miguel Arcángel y pónganlo en la cabecera, pónganlo cerca, le va a limpiar unos chocolates a la señora, le dije qué marca, se van a tirar al hospital, pues para levantar a la señora, ¿no? Todo lo que yo les doy en el transcurso de las limpias. A la segunda limpia llega, la señora ya no comía, ya estaba muy delgada, la piel ya la tenía pegada casi al hueso y ya no comía nada. Entonces a la segunda limpia llega la señora otra vez con su esposo y me dice, ¿qué cree? Que ya empecé a comer algo. Ya me tomé un atole, ya me comí esto, ya me comí lo, pues qué bueno. Y le digo, ya le dije que no tiene cáncer. Y me dice, no, pero es que sí, ya me llevó mi esposo hasta México en cancerología. Le digo, no tiene cáncer. Le digo, ya se puede parar para la limpia ahora sí. Dice, sí, ya tengo fuerzas y todo. Wow, me sorprendió porque aguantó toda la limpia que me llevo como media hora limpiándolos. Y se quedó parada la señora. Y le digo, ya siéntese. Y ya entonces ya le empecé a decir. Y le digo, ¿cómo vamos las veladoras? Me traen los vasos para que yo los cheque, los lea, cómo van. Y me dice, no, ya me siento mejor, dice. Pero ¿qué cree? Que en la noche yo vi que San Miguel estaba junto de mí y me tocaba el estómago. Le digo, mire qué bien. Y le digo, ¿y también le dijo que no tiene usted cáncer? Y me dice, no. Digo, pues no tiene cáncer. Y dice, ¿qué cree? Que el dolor ya se me corrió de lado. Le digo, a ver, si tienes cáncer, el dolor va a quedar ahí, a donde tú tienes el cáncer. No se tiene que estar moviendo. ok. Bueno, ya se fue. A la tercer limpia llega, ya bien la señora, ya se fue hasta empujando en la segunda limpia su silla de ruedas. Y así como que, wow, bueno, ya su familia bien sorprendida y dando las gracias y todo. A la tercer limpia que llegan, ya llega la señora hasta cargando sus flores, porque les pido flores blancas, el ramo y todo. Bien contenta la señora.
Dice, ya me comí un consomé, ya me comí hasta un tamal y ya no siento nada. Dice, ya muy leve. Le digo, ok, le voy a dar la tercera limpia. No, la señora ya está chapeada, ya estaba muy bien y todo. Le digo a su esposo, no deje de atender a San Miguel Arcángel, póngale su agua, ponga su foto arriba de la señora, póngale unas tijeras abiertas del lado izquierdo y la veladora azul otra vez. Y me dice, sí. Le digo a la señora, ¿sabe qué? Después de esta limpia, le voy a tener que hacer otra limpia más fuerte para que ya con eso ya no la vuelvan a tumbar. Era la amante la que la estaba trabajando del Wow. señor, ¿no? El señor siempre bien agachado, bien todo. Y le digo, dice, sí, dice, no, dice su esposo, no, no la voy a curar la otra. Dice, ¿cuánto me va a cobrar? Le digo, uy, barato. Le digo, te voy a cobrar 1,500 pesos. Me dice, no, es que ya gasté muchísimo en el hospital. Le digo, ajá, y no te la levantaron. Acá ve a tu esposa cómo está. 1,500 pesos vas a gastar. Hasta eso te la voy a regalar la limpia, porque esa limpia la cobro en 10,000 pesos. Me dice, ¿y qué voy a comprar esto y esto y esto? No, imagínese, dice, voy a gastar mucho. Le digo, mira, tu esposa ya está bien. Si tú no la curas la última limpia, con la pena, le dije, en 2 meses la señora no llega y yo no me hago responsable. Ya la levanté, ya está bien, ya todos pensaban que ya se moría cuando yo la empecé a curar. Y me dice, no, dice, pues voy a ver, voy a checar. Le digo a la señora, usted vea por su salud, usted tiene terrenos, empeñe un terreno, haga lo que sea, como 2,000 pesos se va a llevar con todo el material que yo le estoy pidiendo. La señora, pues voy a ver, porque mi esposo no quiere. Y yo, bueno, pues ya. Se va la señora y me la encuentro como a los 3 días. Ya andaba para arriba y para abajo en la calle, ¿no? Me dice, ¿qué cree? Que soñé a San Miguel Arcángel. Y me dijo exactamente lo mismo, que si yo no hago caso, ya no voy a vivir. Le digo, ¿y qué pensó usted? No, pues que no quiere mi esposo. Le digo, ¿y vas a dejar que su esposo decida por usted? No, pues que sí, es que él manda, es que él decide, es que él tiene el dinero, es que no sé. Pues el señor no quiso curarla con la última limpia. Dije, yo no me hago responsable. Claro. Exactamente a los 2 meses, en la puerta de la casa, tu casa, Gracias. encuentro 2 plumas blancas, ¿no? Yo siempre que encuentro una pluma, sé que Miguel Arcángel me vino a visitar. Y dije, wow, una pluma. Me encuentro a la nuera de la señora y me dice, ¿qué cree? Dice que mi mamá en su cama encontré 2 plumas. Y le digo, blancas. Me dice, sí. Le digo, San Miguel Arcángel la fue a visitar. ¿Qué pasó? No se va a curar. Dice, no, dice, ya se siente cansada. Digo, bueno, es decisión de ustedes. Digo, pero yo le dije a tu papá que 2 meses no iba a durar la señora si no le hacíamos la última limpia de cerrar. Me dice, sí, exactamente a los 2 meses que yo le dije, la señora se muere. Me vienen a avisar que ya se murió. Y le digo, con perdón de ti y de todo tu auditorio, le digo a su hija, pues ahora que se trague a su esposa porque no la curó. Dile que no la entierre, que se la trague, porque por él la dejó morir. Híjole. Entonces yo tenía así como que eso, ya fui, hablé con San Miguel Arcángel, tú sabes que ella fue la que no quiso, yo hice todo lo posible y pues, ¿no? Entonces ahí entendí que San Miguel Arcángel nunca me ha dejado, pero también ya es decisión de cada persona. Claro, Como dice claro. el señor, y a los 2 meses se trae al amante, ¿cómo ves? Eso es todo, eso es todo. Maestra, mil disculpas, le interrumpo nada más un segundito. Quiero mandarle un abrazote enorme, gigante, con mucho cariño, mucho respeto. Sabe que se le aprecia muchísimo y tuve el gusto de estar con él conviviendo como persona y como maestro. También está aquí en el chat, ya lo vi. Maestro Caponi, abrazo gigante, enorme. Sabe que todo mi cariño, todo mi respeto y abrazote, abrazote enorme. Un abrazo a mi maestro Mick Capone. Ahí anda, ya lo alcancé a ver. Mil gracias. Sabe que se le estima y que le mando un fuerte abrazo. Abrazo gigante, enorme. Gracias, mil gracias. Gracias por estar aquí también. Híjole, pues ahí ya fue entonces, exactamente, ya no fue cuestión de San Miguel, ya no fue cuestión de uno, sino fue cuestión de que pues también
pues también déjate ayudar. O sea, échale ganitas tú para que yo también te pueda echar ganas. O sea, también ya no es cuestión de uno, ¿no? Ya no es responsabilidad de uno, porque uno por más que, y eso es algo que aprendí de los maestros también, uno no puede meter su cuchara si a uno no, pues le dicen help, ayuda y ahí está. Porque uno no puede ir ayudando a todo mundo, porque imagínense la energía que va a agarrar por todos lados, tratando de ayudar y pues ahora sí que quiere ayuda a uno, ¿no? Entonces, también no se trata de Y eso. los karmas que te echas de la gente cuando tú le dices, yo te curo. Y si ella no te lo está pidiendo, pues imagínate el karma que te cargas, ¿no? Entonces, Exacto. para mí ese milagro que me hizo Miguel Arcángel de levantarla cuando ya todos pensaban que estaba muerta, dije, wow, ¿no? A mis respetos, yo soy muy devota de él y siempre le he pedido para mi gente. Qué bonito, qué bonito. Eso, eso es bueno. Oigan, familia, a ver, y nuevamente lo vuelvo a repetir. Por favor, TDTs. Yo sé que veo muchas caritas nuevas y se los agradezco muchísimo, pero muchísimo, en verdad, gracias por echarse un clavadote acá de este lado y espero que les esté gustando. Todavía vienen unas cuantas preguntas, pero por favor, no quiero que continúe sin volverles a decir. Por favor, sigan a la maestra en sus redes, sigan a la maestra en sus redes y por favor, ya saben, ya los conocen, son la mera onda, como personas, por favor, sigan a hechiceros y legiones de alta magia. Hechiceros y legiones de alta magia, en verdad, ya los conocen y bueno, ya están conociendo a la maestra. eh, eh, por favor, que se vea el cariño vamos a darle amor y en verdad, cualquier duda que tengan, porque muchas veces, y eso sí me ha pasado desde que tuve el gusto de estar allá con ellos, me preguntan, oye, ¿qué puedo hacer para resolver esto? ¿Qué puedo hacer para resolver el otro? Yo les podría decir mil cosas, pero la verdad, familia, nada más, a lo mejor les voy a mentir porque yo no estoy... Lo mío es hacer podcast, lo mío es hacer relatos, lo mío es hacer... Pero si quieren un experto, aquí tienen a la maestra. Aquí tienen a la maestra, por favor, contáctenla, contáctenla. Y también contacten, en su momento les dije, lo vuelvo a repetir, ahí está Hechiceros y Legiones. En verdad, ahí están. Ellos son los expertos. Tanto la maestra como ellos, ustedes los conocen, son los expertos. Ellos son los que nos pueden sacar, nos pueden dar el empujoncito, nos pueden dar, dicen, y lo acaba de mencionar ahorita la maestra. Ay, es que, decía el esposo, ella, decía, es que ya gasté 1,500 pesos. ¿Eran 1,500 pesos? Por 1,500 pesos se fue para abajo. Entonces, yo sé que muchas veces su bolsillo, pero más han gastado en otras cosas absurdas que poner atención en lo que ustedes traen. Entonces, es mi consejo, es mi consejo. Acérquense mejor a los buenazos. Yo les voy a decir, llenen su casa de limones, está padre. Pero no nada más es llenar su casa de limones. Por favor, ahí están los expertos. Maestra, híjole, pues está cañón, regresándonos un poquitito al tema, está cañón porque, como le decía, no todo ya es responsabilidad de uno. Ahí ya es cuestión de que pues también ellos le echen y se quieran curar, ¿no? O sea, yo no puedo llegar, a ver, de entrada, si yo llego ahorita al Seguro Social, el IMSS, que son muy buenos doctores, cada quien habla como le va en la feria, yo puedo decir que los doctores, los mejores doctores están en el IMSS. Yo no puedo llegar al IMSS, aunque sea de gobierno, a decirles, atiéndanme. Me van a decir, sí, compadre, pero ahí están las tarifas. Aunque sea de gobierno, pero ahí están las tarifas y tú no estás asegurado. Entonces, y es el seguro social. Entonces, señores, échenle ganitas ustedes también. Échenle ganitas y si quieren curar, bueno, también vayan con un doctor Simi. Hasta el doctor Simi les va a cobrar. Entonces, ahí estaba leyendo, aquí dice Laura Ruiz, es buena para consultarla en su trabajo. Gracias, Laura, gracias por la recomendación y lo estamos escuchando. Aquí le están echando flores porque la forma de contestar muy respetuosa, muy hacia su chamba, la verdad, habla muchísimo, muy bien de. Dice, perdón si me salto muchas preguntas, sé que lo he estado haciendo, pero vamos, conforme voy leyendo. Gaby Borja dice, pregunto, ¿el cruzamiento es en persona o a distancia? Es Gaby, presencial, ese sí es el único que es presencial.
Ahí está. porque tiene que prepararse a la persona, tiene que estar presente, meterla a todos los baños, todo es presencial esa. Las de fuego las puede hacer a distancia, pero el cruzamiento es presencial. Ahí está. Marwar, amiga, mil gracias. Gracias, gracias por tu donativo. Muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo, por todo el cariño a TDT. En verdad, se los agradezco muchísimo. Dice Gaby Borja, dice, ¿y nos puede decir quién fue el responsable del trabajo? Ok, me salté alguna pregunta. Ahorita la leo. Muy buena persona, dice, efectivo, cierto. Dice, Nairam, dice, cierto, siempre dejan plumas Los Ángeles. Ok, ok, sí, es lo que nos está. Sí, dice la estrella de la muerte. Bienvenido, muchísimas gracias, Carlos, ¿verdad? Si no mal recuerdo. Gracias por acompañarnos. Dice, oye, ¿le puedes preguntar qué significa soñar con un familiar muerto? Pues yo no sé si Bueno, la maestra sepa de sueños, pero. pues algo, porque tengo que estudiar de todo para que cuando me preguntan, pues sepa qué contestar, ¿no? Ok, Cuando tú sueñas a un familiar, que ya tiene tiempo, pues es porque algo te quiere decir o porque te viene a visitar, pero si lo sueñas reciente es porque se quedó con algún pendiente o algo que te quería decir y pues no lo pudo hacer. así es, así es. Bueno, ahí está, ahí está. Em, Ok, dice, bueno, ok, están hablando, dice, Laura nuevamente dice, sí la recomiendo al 1000%, me ha ayudado mucho. Pues gracias, y ahí están los contactos. Maestra, aparte de sus redes, díganos, ¿hay algún número telefónico donde la puedan contactar por, digo, al fin y al cabo, pero no le estén marcando 24/7, por favor, mándenle un mensajito primero para ver si los puede atender, ya cuando tenga tiempo ya les contestará. Hay algún número donde la puedan contactar, maestra? Creo que sí, 247-132-4761. Como dices, primero un mensaje, porque no contesto cuando no conozco a los números, y pues primero un mensaje. Para ahorita, como estamos, ya uno desconfía de todo el mundo. Exactamente, exactamente. Sí, no, manden un mensajito. Y es más por cuestión de respeto, porque pues puede estar trabajando también y no va a estar. Yo sé que también sería chamba, pero pues ya tiene una. Entonces dice, saludos saludos a Betsy, aquí apoyando, maestra. La chida Chio. Muchísimas gracias, gracias, mil gracias. Perdón si me salté a muchos a leerlos. En verdad, les vuelvo a repetir. Yo traigo, no estoy mintiendo, traigo muchas preguntas. Elena, muchísimas gracias. Bienvenida a la familia TDT, Elena. Muchísimas gracias, gracias. Eh, 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 gracias, amiga. Un abrazo gigante, enorme. Gracias. Les repito, traigo muchas preguntas, pero ustedes están preguntando, y no quiero también saltarme sus preguntas, pero son varias. Entonces, dice Manuel Paredes, bienvenido, muchas gracias. Dice, no entendí lo de la luz para hacer daño, pero realmente es la luz o es su mala intención. Usan los símbolos de la fe como la luz, santos o ángeles, pero un ser de luz no haría el mal. Manuel, perdón, a lo mejor yo te anticipo la respuesta, pero todos nosotros la maestra me corregirá, pero acuérdate que hasta con un santo se puede hacer daño, dependiendo lo que pidas y cómo lo pidas. Pero, maestra, él dice, Efectivamente, es eso mismo. Aparte se le llama luz porque lo trabajan con los santos o dentro de la iglesia, ¿no? Porque hay personas que van y trabajan dentro de la iglesia, parte de la iglesia, por eso se le llama luz. así es, allí está. Entonces, lo platicábamos en un principio, Manuel, y lo vuelvo a repetir. No creas que porque como los ángeles trabajan bueno, pa'l mero de los meros, no significa que no se pueda hacer mal con ellos. Entonces, es dependiendo cómo pidas, cómo trabajes, cómo hagas, cómo deshagas. Y yo sé que muchos de ustedes van a decir aquí, porque yo también los conozco, ay, son bien, pero van a decir, no, pero ellos nada más hacen bien. Bueno, es lo que tú conoces, es lo que yo conozco. Eh, em, la Santa Muerte, pues aquí en México la veneramos como santita, mas sin en cambio se puede hacer también mal. Entonces, todo hay una dualidad, para bien, para mal. Es lo único que yo podría decir. Este, o qué piensa, Aparte, maestra. ¿sabes qué, Raulito? Ajá, Depende también, trabajar con una imagen, con un santo,
trabaja para hacer mal dependiendo tú también lo que tú pidas y cómo lo pidas, ¿no? Claro, 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 claro. Coincido completamente. Bueno, aquí están fascinados con usted, maestra. Les encanta su energía, les encanta como. Muchísimas gracias, pero no nada más se queden con eso de que me encanta su energía. Por favor, síganla y ahí échenle muchas ganas a su contenido, porque también vayan a seguirlos y sigan también a los hechiceros y legiones de alta magia, que bueno, tengo el gusto de conocer a la maestra Betsy exactamente por hechiceros y legiones de alta magia. Entonces, por favor, síganlos. Ustedes ya los están conociendo a muchos hechiceros y son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Todavía más arriba. Entonces, ahí les encargo, por favor. Están escribiendo todos. Bueno, yo tenía aquí. Regresémonos un poquitito, maestra, si usted me lo permite. Ya estamos a unos 15, 20 minutitos de terminar la charla. Que la verdad es que seguimos teniendo más preguntas y más preguntas y más preguntas. Espero en su momento nos dé una oportunidad de una segunda, una tercera, las veces que sean necesarias. La verdad es que todas las pláticas que tenemos con ustedes, en verdad, aprendemos mucho y nos quedamos con más preguntas que queremos seguir resolviendo. El fuego. Nos regresamos un poquito con el fuego. ¿Qué tanto le revela? ¿Cómo se lo revela? ¿Cómo lo trabaja? Yo sé que son cosas que hay cosas. No nos va a poder decir todo, por lógicamente usted es la forma de trabajar de usted. Pero explíquenos un poquitito más para saber o tratar de entender. Porque yo puedo pensar en prendo un encendedor, prendo fuego, te meto al fuego, sí, pero como que ¿para qué o qué? Queremos entender un poquitito para decir, ya entendí por qué lo hacen. Tienen su modo, tienen su chiste, sí, pero ya entendí por qué. Explíquenos un poquitito eso, porfa. Creo que sí, Raulito, mira, yo decidí trabajar con fuego porque en su momento mi linaje, mi abuela me decía que el fuego era lo único que purifica. Entonces, cualquier trabajo te lo rompe. Por eso existía el infierno, porque en el infierno pasamos a purificarnos, ¿no? Ajá, Entonces, yo trabajo con alcohol del puro, no de farmacia, ok. puro del 96, dirigiéndome al norte, hago los círculos, decretando, rezando, pidiendo, y tú tienes que estar paradito, abriendo un poquito los pies. Cuando yo te digo sacúdete, sacudirse despacito, 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 y es a donde las personas, yo le digo, las purifican, las purifico más que nada con el alcohol. Yo decidí con eso porque el fuego me ha ayudado mucho a romper cualquier trabajo que existe, ¿no? Tenía un enemigo por ahí que era palero y me decía, tú me das miedo porque de las personas que trabajan con fuego, el fuego rompe cualquier hechizo. Ajá, Entonces, a mí me fascina meter al fuego a la gente, es el círculo con alcohol, una dirección te digo, no te puedes voltear, porque si te volteas, pues ya te volteó el espíritu, el muerto, lo que tú traigas pegado. Cuando se levantan las lenguas, los remolinos, a veces se le botan a las personas, los remolinos crecen a veces hasta el tamaño de la persona, ¿no? Entonces, cuando se te bota el fuego, pues ahí yo entro, ¿no? Entro, me brinco al círculo, atajo las llamas. Para manejar el fuego no cualquiera lo hace, hay que saber cómo darle las órdenes, cómo dirigir al fuego y cómo hacer que ni te quemes tú, ni te queme tu paciente. Porque ya me pasó, una señora vino a curarse, quiso ver nada más cómo estaba yo trabajando, de hecho fue de Puebla, y intenta limpiar a su nieto como yo limpio, ¿no? Pero pues hay que saber manejar el fuego. Se quema ella, quema al niño y se van al hospital. Entonces, no cualquiera lo trabaja y que lo trabaje bien. He visto varias personas, no me gusta criticar, respeto lo que ellos hacen, pero no lo trabajan como yo lo trabajo. Me fascina trabajar con fuego, a pesar de que me metí a varios cursos con maestro Arturo. ujú. Me gusta
me gusta lo que nos enseña, Ay, se nos fue, se nos cayó, se nos cayó. Ahorita regresa, ahorita regresa. No, no, no pasa nada, no pasa nada. Aquí está ya de regreso. Ay, suertudos. Entonces, esta es la forma de trabajar lógico. Antes se le pasan más cosas a las personas, es una lista, cada cosa tiene el porqué, el que te muestra qué tiene el paciente, pero Ujú. para sanar es el fuego. Después de limpiarte con fuego, no te puedes bañar, porque si tú te bañas, es como apagar al fuego y como que se te vuelve a regresar lo que te acabo de quitar. Ok, ok, sí. Ujú. Y como dice la maestra, por favor, vayan con gente que sí sabe, como la maestra, porque digo, no es por... Para los que no sé, yo, porque yo sé que hay muchas personas que no son de aquí de la República Mexicana, yo sé que nos están viendo desde otros países. eh, eh, Hubo un caso apenas ahorita, hace poquito, para una limpia aquí en el Estado de México, Tepozotlán, donde una persona terminó, quemada porque le estaban haciendo una limpia, no, no tiene mucho, no, no tiene mucho, tendrá un mes. Entonces, por favor, no lo hagan en casita, déjenselo a los que saben, ¿no? Eso y la segunda, yo recuerdo que en algún momento la familia TDT lo sabe. A mí decían que yo era un niño de los que soy de mollera abierta, porque me ha tocado ver muchas cosas desde muy pequeño. Y recuerdo mi padre cuando entra a una religión, cuando él se vuelve palero, yo recuerdo que la madrina que lo guiaba espiritualmente, por así decir, recuerdo que me decía, Raulito, tú ves cosas, yo le decía, no, maestra, yo se lo agradezco, yo todo chido, yo sigo, yo respeto, ya sabe, pero yo sigo fiel a mis anjuditas, y usted sabe que, pero no te interesaría que, no, me dice, ¿se acuerdas del señor que tú ves en las escaleras y del señor que tú ves? Sí, le digo, sí, sí me acuerdo, y usted cómo sabe, no tengo ni idea, pero sí, me dice, ahorita está ahí en la cocina. ¿Por qué lo dice, maestra? Y ahorita que mencionó el fuego usted, maestra, recuerdo que ella agarró alcohol, una botellita que traía transparente, no era de la farmacia, pero vi que la puso prendió. En verdad, yo nunca había visto, no sé si se haga normalmente siempre que se aviente lo avienta al suelo y ¡fum! Se hizo como un torbellino, casi, casi de mi estatura. Y bueno, pues ya saben ustedes, yo mido 1,80. Se hizo un torbellino así y me dice, ahí es donde está. Ahí está parado. Yo decía, ¡ay, qué estrujo de magia tan bueno! Pero ahorita que está mencionando la maestra, pues es trabajar con fuego. Yo lo desconocía en su momento, yo no sabía que me estaba. Entonces, así lo hacen, y eso muchísimas cosas les puede mostrar el fuego, entonces, ¿no, maestra? Bastantes cosas, desde el color, a veces te marca rojo, a veces te marca muy azul, vas viendo, luego le digo, tú has llorado mucho, te esto, lo otro, todo lo que me marque el fuego, todo yo se lo voy diciendo a pesar de que pues yo lo voy viendo también lo que ya trae la persona, ¿no? Ajá. También lo sé leer muy bien, tanto en el suelo cuando ya se apagó como las flamas que están prendidas. Pues ahí te marca todo, todo lo del paciente, pero si no cualquiera lo hace y no lo vayan a practicar en casa porque pueden ocurrir un accidente. Así es, ahí les encargo, no estén jugando con el nombre porque yo lo único que yo en lo personal, familia TDT, ustedes lo saben, yo lo único que meto al fuego, son los bisteces, es lo único, yo la verdad es de que no me animaría a hacer ese tipo de cosas, déjenselo a los que sí saben. Oigan, dice, una mejor invitada no pudo haber tenido, dice, muchísimas gracias, sí, la verdad, se los agradezco enormemente y gracias por darnos la oportunidad de estarnos escuchando. Nos estaba preguntando Gaby, que se me fue la pregunta. Bueno, se me han ido muchas preguntas, pero nos estaba preguntando algo sobre un ratón. Gaby, si nos puedes volver a poner tu preguntita con mucho gusto, se la hacemos ahorita. Dice Sandra Flores, yo me hago limpias con huevo y luego el cascarón lo quemo y salen imágenes, que también me hago limpias con limón y lo quemo. Pues es lo que platicábamos, yo creo, maestra, que así como con el fuego, los colores que trae el fuego, o sea, el saber el significado de lo que te está mostrando el fuego, yo creo que también lo mismo pasa hasta cuando rompemos un huevo. Yo le soy sincero, a mí siempre me enseñaron, pásate el huevo y fíjate que, pero ¿de qué me sirve echar el huevo en un vaso con agua si no, la neta no voy a entender absolutamente nada? Yo me imagino que es lo mismo con el fuego, ¿no? O sea.
Sí, 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 exactamente. Cuando tú te pases tú solito el huevo, yo no les recomiendo tanto a las personas que lo abran, sino que lo envuelvan en un papel, que lo echen en una bolsa de plástico y a la basura. Solo que vayas, que alguien te limpie, pues ahí ya lo tenemos que abrir y ver. Por ejemplo, el limón que comentaba esta persona, de la chica, Ujú. el limón, yo en mi limpia, a mí me marca si te dieron de comer algo o si te va a pasar algún accidente. Eso es lo que a mí el limón me marca. Ok. Entonces, como trabajo con varias cosas que yo les paso a las personas cuando yo lo quemo, ahí me marca, le digo, tú te dieron de comer esto, tú te dieron de comer lo otro, pon cuidado porque te marca un accidente, estás desesperada, te acaban de hacer algunos trabajos, cada cosita, por eso es un porqué, ¿no? No nada más porque me gusta pasarles varias cosas a las personas y no, no, Exacto, no. exacto, exacto. Y con Me lo que, con encanta. respecto al huevo, a ver, familia, y en alguna ocasión ya habíamos tenido el gusto, ya nos habían contado también aquí, este, Reina, si no mal recuerdo, Reina Durán nos había contado. Familia, si no saben interpretar el huevo, la verdad, como para qué abren algo que están encerrando ahí. O sea, lo van a abrir, todo lo malo que están agarrando, lo vuelven a abrir en su casa. Entonces, como para qué se lo pasan, mejor no se pasen nada. Entonces, va para afuera con todo y todo. Si no saben interpretarlo, entonces va para afuera. Nos pregunta aquí Gaby, y es con respecto a lo que nos está diciendo. Usted puede saber con el limón que nos dieron de comer, etc, etc, etc. Pero nos pregunta Gaby Borja, dice, ¿y si nos hacen algún trabajo? Usted, maestra, ¿nos puede decir quién fue? O sea, el nombre de la persona. Mira, en mi dogma que yo aprendí con mi linaje, no les damos a conocer, lo vemos, sabemos quién es, pero no les decimos a los clientes. Ok, Sí. Porque luego hay mucha gente que se la toma tan en serio y que luego causan otros problemas, ok. ¿no? Yo les digo, ¿para qué quieres saber? No, que para que se lo regreso, para que me cuido, para que esto, a ver, mientras te cures, y es más, tú solito te vas a dar cuenta. Cuando yo curo a la gente, como yo regreso lo que les quitan, a los 3 días te das cuenta quién se lo estuvo haciendo. Apenas me pasó una persona que venía muy hinchada, muy mal. Yo le dije, a ti te está haciendo tu nuera esto. No, no creo, a ti te lo está haciendo. A ver, ven, te voy a limpiar. La limpio, una sola limpia, a los 3 días la nuera estaba igual o peor que la suya. Sí, exactamente, exactamente. Familia. Y hablando de ella, es chistoso. Perdón, otra. Reina Durán, amiga, un abrazote enorme, enorme, enorme. Muchísimas gracias por estar aquí. Reinita Durán, bueno, al igual que usted, maestra, Reinita es la persona que cuida a TDT. De ella aprendimos la frase de oro y miel. Entonces, abrazote, amiga. Oro y miel, gracias, gracias, gracias. Dice, ahora alguien dijo, Reina, estábamos platicando ahorita del huevo y todo eso. Saludos, amigo Raúl, y a tu invitada, familia TDT, los quiero mucho. Muchísimas gracias, amiga. Gracias. Abrazo gigante, enorme. Sabes que se te quiere muchísimo. Nos pregunta Gaby Soria, un ratón y amarrado con un listón rojo. ¿Qué significa? Lo fueron a tirar debajo del refrigerador de uno en el negocio. Para atorar las ventas, si es negocio para atorar las ventas o para hacer lo que quiebre el negocio, dependiendo si no iba relleno el ratón de algo. Por lo regular los abren, los rellenan de cosas, pero como es listón rojo, entonces viene siendo como para atorarle el cariño, la amistad que tiene con las personas. Ok, No siempre no siempre haz de cuenta que te van a hacer para hacer malo, del negocio del dinero, sino también para la persona, para que apestes, para que ya no entren los clientes, para que pues no te quieran, es más, hasta ni te saluden, ¿no? ok, ok. Bueno, pues ahí está, Gaby. Dice, Reina, amigo Raúl, los quiero mucho. Saludos a tu invitada. Excelente. Abrazos para todos, oro y miel. Amiga, se te quiere muchísimo. Un abrazote enorme. Gracias, mil, mil, mil gracias. Sabes que también es recíproco. Dice Latín, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mil gracias, mi hermano, por acompañarnos. Dice, buenas noches. ¿Qué significan los gusanos o larvas en casa o trabajo? Son Puede ser. trabajos de magia.
Una de dos, o son trabajos o que no has limpiado bien, Erika. No, pero hablando de cuestión de magia, es magia es para estancar, me imagino. ¿sí? Es cuando te empiezan a trabajar, ¿sí? Cuando te hacen brujería, pero de preferencia de brujería oscura, negra. Ok. De la nada te aparecen gusanos como los que traen la naranja. No sé si sea de eso que me preguntan. Aunque esté limpia tu mesa, pues de repente encuentras o en la estufa o en el lavabo, es cuando te están trabajando. Es normal, yo creo que no, que a uno le dé tantos, porque en algún momento llegué a escuchar que cuando a uno le quieren hacer algo, normalmente uno se siente cansado y le da mucho sueño. Sí, agotado, cansado, ¿Sí? no te dan ganas de levantarte. Ok, 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 listo, listo. Dice, ok, Leonardo, mil gracias por acompañarnos. Algunos están despidiendo, ya, nosotros también nosotros, ya estamos a unos minutos. Maestra, una pregunta más. Hay mucha gente, hay mucha gente, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere empezar a trabajar con energías espirituales o con todo esto que ustedes manejan día a día? Yo sé que hay, y volvemos a lo mismo, hechiceros y legiones de alta magia, tienen unos cursos buenísimos, buenísimos, tienen unos cursos que son, digo, usted los ha tomado, maestra, digo, a pesar de que usted ya se dedica a, pero están los cursos de ellos que son para, pum, con todo, hasta exorcismos enseñan, o sea, están full, pero maestra, ¿qué consejo le daría a las personas que quieren empezar a trabajar con esto de las energías, todo esto? Pero que soy sincero, a muchos nos da miedo. Yo quiero empezar, pero la verdad es de que me da miedo. ¿Qué consejo? Mira, yo primero lo que les aconsejo a mi gente que ha llegado, hacerles la iniciación. Primero, ya que estás iniciado, pues tomar los cursos de mi maestro Arturo, que son muy buenos. Y más que nada, que la persona vea para qué lado se puede inclinar. Ok, Todos podemos manejar todas las magias, desde blanca, negra, roja, azul, todas las magias, porque a fin de cuentas es magia, ¿no? ok, Pero hay personas que se inclinan más por lo oscuro o más por lo blanco. ok, Aunque uno se dedique a lo blanco, tienes que saber lo oscuro para saber cómo sacar a tu cliente, a tu paciente, con qué quitárselo, con qué trabajar, porque no todo es limpia, no todo es rompimiento, no todo es cruzamiento. O sea, hay que saber cómo quitarle lo que tiene a la persona. Pero de que yo siempre les he recomendado, porque me ha llegado gente que quiere, me dicen, quiero ser como usted. Como yo, no. Tú vas a hacer como tú quieras ser, ¿sale? Cada quien viene y es como uno, y como Dios nos dio el don a cada uno, ¿no? Entonces, pero es, primero yo le veo el cuello siempre, le digo, tú vienes para magia, tú eres bueno, vas a ser bueno para esto, tú vas a ser bueno para el otro. Yo me fijo en eso, en el cuello de la persona. ok, Entonces ya de ahí ya le digo, pues, ¿cómo ves si te inicias? Después de que te inicias, pues ya empezamos con algunas clases, porque también doy clases. Este, en especial casi me han llegado jóvenes de 20, 30 años, pero primero es la iniciación, después ya los cursos, pues, y ok. les recomiendo mucho que tomen los cursos de hechiceros, son muy, muy buenos de maestro Arturo, maestro Miki, son excelentes, nos ayudan mucho, y pues Bueno, pero los pueden que llevar gusten, ambos. bienvenidos, ¿no? Pueden llevar ambos, los de los Hay que hechiceros y aprender de legiones. todo, es Exactamente. bueno todo. Exactamente, exactamente, para los que quieran. Muchísimas gracias, Nairam. Gracias, amiga. Gracias, un abrazote gigante, enorme. Sé que ya te vas. Descansa, muchísimas gracias. Nos pregunta Letra y Luna. Me ha pasado que personas me han querido hacer daño y les ha ocurrido accidentes fuertes. ¿Eso por qué pasa? No sé si se limpie ella y regrese todo. Porque cuando tú te trabajan y tú limpias, te limpias, y si la persona que te limpia o tú decretas que todo se les regrese, pues se regresa a los 3 días luego. Hay personas que luego al otro día ya ves quién te está haciendo, trabajando, y les pasa, ¿eh? ¿Por qué? Porque le estás regresando lo que te está mandando la persona. Ok, ok, allí está.
Dice Leonardo Berlín, comunidad, desafortunadamente tengo que terminar. Ok, se está despidiendo. Y dice, un abrazo, Raúl. Saludos a la maestra Betsy. Linda noche a todos. Mil gracias, gracias a los que se van uniendo, porque veo que hay Dominic Plata, bienvenido, muchísimas gracias. Veo que algunos se van uniendo y ya estamos casi a punto de terminar, pero hay otros que otros ya están cansaditos, es lógico. Maestra, ¿algún otro, algún otro caso, algún otro para poder ya dar fin a esta charla que diga algo paranormal que la verdad, porque todos están esperando, pues yo los conozco, son remorbosos, todos los TDT les encantan las historias de terror, pero algo que diga usted, ¿qué cree? Que me pasó esto es bastante paranormal y la verdad, no sé qué, o sea, algo paranormal que les pueda contar sobre usted, lo que está viviendo día a día. Pues, ¿en lo personal mío o de algún paciente? Cualquiera de los dos. Mira, pues lo que apenas me pasó, tiene poquito, llegó una persona a curarse, a limpiarse, me dice que si la podía atender, la trajo la que la recomendó y le digo, sí, para tal día, ¿no? Entonces viene la señora y me dice, es de que yo me siento mal, ¿no? Vendo quesos y ya no vendo nada, como que siento que apesto y yo pues me tapaba, ¿no? Porque sí apestaba la señora. Ok. Entonces, y hasta me ponía la bufanda y todo y le digo, no, pues es que la verdad sí trae un olor muy, muy feíto. Le digo, a usted la trabajaron para apestarla y que los clientes no se le acerquen. Me dice, ¿pero qué cree que ya me fui a limpiar? Dice, y un palero, porque fue con un palero, dice, me estafó como 30,000 pesos, ¿no? A fin de cuentas sabemos que la santería y la palería son muy caras, pero muy efectivas. Entonces me dice, pero mire, me dio esto. Y ya traía un hueso, un pedazo de hueso como de toro, pero ya muy seco, ¿no? Ya muy seco el hueso que le traía. Ajá. Me dice, me dio que era mi amuleto y que con esto yo iba a vender más. Le digo, a ver, cuando tú traes algo de algún animal muerto, no es bueno. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Es como si un espíritu te andas jalando. Dos, a ti te trabajaron cerca de donde tú vendes, hay otra persona que vende igual, te trabajó para que a ti no te acercan. Dice, sí, efectivamente, dice, como a media cuadra está otra señora, ella casi no vendía porque no les gustan los quesos a las personas de ella, y ahora ella vende más que yo. Y le digo, bueno, te voy a limpiar, ¿ya trajiste todas las cosas? No, sí. Dice, ¿y esto qué le hago? El hueso. Le digo, ponlo en la silla y vas a ver ahorita lo que va a pasar. Dice, sí, entonces yo la empiezo a limpiar a la señora, pero pues con trabajos, porque la verdad sí apestabas de cuenta como a drenaje, como a muerto, ¿no? Ok. Empiezo y ponen una silla, que tengo, y pone el hueso. Entonces yo empiezo a limpiar, a decretar, a regresar todo, y ta. Y cuando la último círculo, porque doy 3 círculos de fuego, en el último círculo, a donde yo bajo a los santos, donde abro caminos, donde si tienen el muerto muy fuerte, abro las puertas del panteón para que pase el espíritu, el muerto, y las vuelvo a cerrar para que no regrese y no se le vuelva a pegar a mi paciente. Cuando yo empiezo a hacer lo último, el hueso empieza a sangrar, ¿sí? Y empiezan las gotitas. Y se queda su hijo de la señora. Oiga, acá me dicen unos madrina, ¿no? Ajá. Y me dice, oiga, madrina, mire lo que está pasando. Y yo, ¿qué pasó? Y dice, el hueso está sangrando. ¿Cómo? Si estaba ya muy, muy seco, ¿no? Y le digo a la señora, no voltee, porque la señora quería voltear, no voltee. El Y chisme. sí, que tenía que terminar el último juego. Dije, no voltee, porque si usted voltea, se nos viene para atrás toda la limpia. Y no, pero empezaba a temblar la señora. Entonces ya la termino de limpiar todo y la pieza esa que le dio el palero empezaba a sangrar, a sangrar, a sangrar, a sangrar y a escurrirle agua así como pus. Le digo, todo esto lo recogió lo que le hicieron, pero no la ayudó al 100 porque no estuvo bien preparado esta pieza. Y me dice, no, dice, no, no, la señora espantadísima, ¿no? Pues ¿cuándo has visto un hueso ya seco, ya que sangre, ¿no? Y le digo, aquí es, y empezó a oler
al olor que la señora traía. Entonces, eso es lo más, o sea, como que apenas me pasó, tiene como un mes, y hasta la fecha Reciente. estuvo bien, sí, reciente, reciente. La señora ya recuperó sus clientes, le digo, te voy a ayudar a recuperar tus clientes, y la otra señora pues se fue, le regresamos todo y no aguantó la que le hizo a mi paciente, ¿no? Ok. Es lo más reciente que me ha pasado y lo más raro, como lo quieran ver los que te están viendo, que Ujú. me ha pasado muy fuerte, ¿eh? Oiga, Muy, muy maestra, fuerte. a ver, porque yo creo que, no sé, y espero no equivocarme, vuelvo a hacer la comparación, como con los doctores. Hay hasta un dicho que dice, hasta el mejor cocinero se le va un jitomate entero. Yo creo que con los doctores les puede llegar a pasar, y yo me imagino que a ustedes también, yo creo que normal, ¿ves? ¿Hay algún caso donde usted diga, híjole, eh, no pude? O sea, la verdad es de que, la verdad, o no puedo con eso, mejor, este, algo más, porque la verdad es de que, ¿ha pasado alguna ocasión? Sí me ha pasado una sola ocasión en toda mi vida, tiene como 15 años. Ok, Me llegó una persona en silla de ruedas que se iba haciendo chiquita, chiquita, chiquita. Ya estaba su piel pegada al huesito, haz de cuenta como ya calaquita. ok, Me la traen y le digo, ¿saben qué? Ya no se puede hacer nada, ya se le pasó. No es su tiempo de que se muera, pero la trabajaron muy fuerte y la trajeron desafortunadamente muy tarde. Pues ahí yo ya no metí manos, ya yo les dije lo que yo pensaba, lo que opinaba. Si ustedes quieren buscar una segunda opinión, adelante. Dice, no, es que nos la recomendaron a usted, que es muy buena, que esto, que lo otro. Le digo, sí, pero yo ya no meto manos. Después de que vino, como a los 8 días falleció la persona. Yo le dije, la muerte ya la trae atrás, ya no se puede hacer nada desafortunadamente, y pues no hay otra cosa más que pues esperar la voluntad de Dios, ¿no? Yo ya no meto manos, pero si gustan buscar, vayan. Sí, fueron a buscar a 2, 3, en esos 3, 4 días que todavía la persona estuvo, y es la única que me ha tocado. Te quiero contar otro caso por rápido. favor, claro. Me llegó una persona, muy, muy mal, que le ardía el estómago y le ardía el estómago. Le digo, ¿ya te hicieron estudios? Sí. Dice, no tengo nada, ya me van a abrir, dice, me van a operar. ¿Y de qué te van a operar si no te encuentran nada, no? Ujú. Dice, no, pues pero yo en ese tiempo yo estaba en Puebla, había ido a curar a unas personas y le digo, ¿qué te dijeron los doctores? Pues que no tengo nada, pero que me van a operar, me van a abrir para que me estudien. Le digo, ¿cómo crees? Y me dice, sí. Le digo, a ver, dice, ¿me puede limpiar? Le digo, sí. Ya fue a comprar las cosas del esposo, todo, ya la limpio. Como a los, ¿qué? Te cuento, termino de limpiarla como a los 20 minutos. Dice, ¿me puede dejar pasar a su baño? Y le digo, adelante. Entonces dice, no caminó más que 3 pasos y se vaciaba de pura pipí, ¿no? De puro orín. Y dice, parecía, se cuenta, manguera, o sea, va y ya se espanta el esposo y dice, ¿y ahora qué le pasa a mi esposa? Le digo, ¿sabe que vaya a comprar unos pañales de adulto? No se espante, es la reacción de la limpia. De hecho, la había trabajado un palero, y dije, es de la reacción de la limpia. Le digo, ¿por qué? Porque la trabajaron muy fuerte. La señora tenía un negocio de vestidos y la vecina de enfrente tenía otro igual y pues le querían cerrar el local y la otra señora tenía a su padrino que era palero. Entonces le digo, dice, no, dice, pero es que se está vaciando, o sea, corría a la pipí, haz de cuenta como si le abrieron a la llave de agua. Ok, Entonces yo también me sorprendí porque nunca me había pasado así. Cada caso así como que es diferente de tu cliente, ¿no? claro. Entonces yo le digo al señor, vaya, pues le encimamos 2 pañales a la señora y no, dice, ¿y cómo me la llevo? ¿Y cómo me la llevo? Tenía que tomar 2 micros para llegar a su casa. Y le digo, pues ni modos, vas a tener que arriesgarte así o toma un taxi o a ver qué pasas porque tiene que esperar toda esta tarde que va a estar así, no te espantes, es la reacción de, ¿no? Entonces dice, sí. Entonces la señora ya así como desguanzada,
y seguía y no paraba de la pipí. Le cambió 2 veces ahí los pañales y se reespantaba. Yo, no te espantes, es la reacción de la limpia. Y dice, bueno, el chiste es que ya se ocupó un taxi, se la llevó hasta donde viven. Cuando a los 3, 4 días que yo veo a la señora, ya como si nada, Qué bueno. como si nada. Le digo, pues no que te iban a abrir para que te estudiara. No, dice, ya no, hasta el doctor me dijo, ¿qué te hiciste? ¿Con qué brujo fuiste? Dice, porque ya no traes nada de lo que tenías. Gracias a Ya no te Dios. vamos a ir, te vamos a curar y todo. Y así como que tú te sorprendes cuando ves esos casos, esas situaciones y dices, wow, ¿no? Qué Y bueno. también te sientes bien porque dices, wow, ayudé a esa persona de que no le pasara otra cosa, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Lo dije en un principio y yo creo que es el hecho de saber que una persona, para trabajo que sea, para trabajo que sea, porque vuelvo a repetir, se les puede contratar para hacer cosas buenas, cosas malas, pero el hecho de la satisfacción cuando ya se trata de algo médico y levantar de una cama a una persona, cuando los doctores no pudieron hacer absolutamente nada, cuando los abogados no pudieron hacer absolutamente nada, cuando no se pudo hacer absolutamente nada, recurrir a ellos. Y ahí sí, fíjese maestra que somos bien renuentes y somos bien quejumbrosos todos porque decimos, uy, son brujos. No, no, no. Pero cuando no nos encuentran solución en otro lado, recurrimos y nos ayudan, ahí sí, ¿verdad? Entonces, es bonito eso, es bonito el poder ayudar de otra forma a la gente que a veces nuestros pensamientos lógicos no nos, repito, medicina, abogados, etc. Qué bueno que me da muchísimo, muchísimo, muchísimo gusto. Maestra, pues, en verdad, antes de terminar, quiero darle las gracias por darnos la oportunidad de conocerla, de saber, le vuelvo a repetir, quedaron muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas en el aire. Espero poder nuevamente, nos acepte una segunda, una tercera, una quinta invitación. Nos encantados de la vida de poder platicar aquí y más sobre estos temas. Nos, nos, nos encantó y veo a la familia TDT y lo escribe, les encantó tenerla aquí, conocerla y pues no nada más la conozcan familia, ya les dio su teléfono. ¿Nos puede volver a repetir su número telefónico, maestra? Claro que sí, Raulito. Mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias a todo tu público, a todo tu auditorio, a todos los que se conectaron. Cuando gusten, estamos a la orden. Mi número de teléfono es 247-132-4761. Trabajamos a distancia, que nos sigan en Hechiceros y Legiones de Alta Magia. Mi maestro Arturo también es súper bueno. Síganlo también. Y pues aquí estamos, a la orden. Muchas, muchas gracias. Un saludo a todos, bendiciones y que Dios me los bendiga a todos. Muchísimas, muchísimas gracias, maestra. Y, pues bueno, no me resta más que agradecerle nuevamente. Y le repito, aquí la puerta de TDT, de toda la comunidad, de toda la familia TDT, está abierta. Cualquier cosa que guste en algún momento contarnos, chismear, cualquier cosita, aquí tiene las puertas abiertas, aquí le esperamos con muchísimo gusto. Y nuevamente un abrazote enorme a Elena, a todos los hechiceros y legiones, al maestro Arturo, al maestro Caponi, al maestro Héctor, a todos, a todos, a todos, en verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Les mando un súper abrazote. Y maestra, mil gracias. Yo me quedo 2, 3 minutitos más con la familia TDT, ya para nada más darles unas cuantas noticias, pero le agradecemos enormemente y cualquier cosita, pues estamos aquí, siempre a la orden. Muchísimas gracias, oro y miel para todos y un abrazo y bendiciones. Oro y miel, maestra, infinitas gracias. Le mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Familia, muchísimas gracias por habernos acompañado, por otro juevesito más, darnos la oportunidad de estar aquí con nosotros y tener una charla rica. En verdad, son las charlas que se disfrutan. Y hablando de charlas que se disfrutan, por ahí te sigo viendo, Reina Durán, por ahí te sigo viendo. Tenemos algo pendiente, tanto contigo como con tu pimpollo, las leyendas, ¿eh? Entonces no se me olvida, no se me olvida. Te mando un abrazote enorme, amiga. Oigan, familia, nada más para decirles, dentro de 8 días,
Así como tenemos a la maestra Betsy, que estuvo ahí con nosotros, como tenemos a Reina, que saben que es puro oro y miel, y la verdad se los agradecemos infinitamente. Bueno, pues agárrense, familia, agárrense. Dentro de 8 días vamos a tener aquí de invitado, ahí les va. ¿Sí quieren saber o no quieren saber? Yo nada más ando de chismoso diciéndoles si ustedes, ya me vale, ya, ahí nos vemos, buenas noches, ya, con tu permiso. ¿Sí quieren saber? Bueno, aunque no quieran, se los voy a decir. Dentro de 8 días vamos a tener a un brujo, nuevamente. Pero les voy a repetir las palabras exactamente que él me dijo cuando lo conocí. Y la verdad es de que mis respetos para él. Hermanito Raúl, ¿cómo estás? Pero cuando lo conocí, tal cual sus palabras fue, yo soy lo peor de lo peor, yo soy la escoria, yo soy todo lo malo que te puedas imaginar, yo soy lo que hago con mis trabajos. Yo no hago nada bueno. A mí me contratan para puras cosas malas. Y de lo que tú quieras platicar y me des permiso de hablar en tu programa, lo voy a decir. Me voy a despepitar hablando y diciendo. Entonces, pues yo no sé si por morbo, por curiosidad o por aprender, pero dentro de 8 días, va a estar aquí con nosotros él. Él también trabaja, Satán. Él trabaja también con la Santa. No es devoto de la Santa, pero su fuerte es Satán, Satanás, Adonai, como ustedes le gustan decir. Entonces, va a estar aquí con nosotros. No se lo vayan a perder. Se va a poner bien requete bueno. ¿Sabes? Familia, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Saben que se les quiere un chingo, dos montones. Gracias a todos los que se fueron uniendo. La verdad es de que no tuve la oportunidad de leerlos a todos, de leer todas las preguntas. Les pido una disculpa, pero en verdad, todo lo que nos estaba contando la maestra Betsy, estaba bueno como para interrumpirla cada rato con preguntas. Entonces, yo sé que es un espacio y por eso lo hacemos en vivo, para poder hacer ese tipo de preguntas y podernos sacar, pero, híjole, van a haber más oportunidades para seguir haciendo más preguntas. Leo las más que puedo, ¿sabes? Entonces, muchísimas gracias, por favor. El día de mañana, no se pierdan los relatos que estamos sacando. Mañana relatos de Semana Santa, cuando unas figuras en las iglesias se mueven, tan buenas. No se los pierdan. Ahora sí, familia, muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme a toda la familia TDT y a los nuevos bienvenidos a la familia. Gracias, muchísimas gracias. Un abrazo enorme a mi esposa. La amo. Gracias, familia. Cuídense mucho. Se les quiere muchísimo. Dice, los leo rapidísimo nada más para poderme despedir. Dice, no, no me lo pierdo. Espero. Dice, un poco de todo, morbo, curiosidad, etcétera. Así es, Letra y Luna. Gracias, amiga. Gracias, Guadalupe Mendoza, Fernando Chávez. Estuve aquí desde que empezó la entrevista, todo el programa. Muchísimas gracias, Guadalupe. Te lo agradezco muchísimo, Gaby Soria. Gracias, Gaby. Gracias por todo el apoyo. Manuel Paredes, gracias a esta plática de la maestra Betsy, primera persona que va a explicar las cosas así. Declaro con toda la humildad. Así es, completamente. Vi que Reina Durán dice, llegué tarde, pero llegué, abrazos, amigo Reina, abrazo enorme, gigante, gracias. Rosa, dice, veo que también por ahí sigues. Rosa, mil gracias. Sé que andas chambeando, gracias por estar aquí, te lo agradezco, amiga. Esmeralda Chávez, un abrazote enorme. Aileen, gracias. Paula Gutiérrez, yo sé que ahí andas también, muchísimas gracias. Montserrat, cuídate mucho. Blue, mi hermano, un fuerte abrazote. Gloria Normandía, abrazo gigante, enorme para ti, para toda tu familia. Muchísimas gracias, María Burr. Yo sí quiero, hace rato me dijiste, sigo en modo moderador azul. Así te vas a quedar también ya, en color azul. También ya eres parte de. Muchísimas gracias. Se les quiere mucho. Perdón si me salté alguno, no fue mi intención, al contrario. Los veo mañana en el relato, 8 de la noche. Y dentro de 8 días. Es más. Si la armamos, la próxima semana hasta puede que tengamos 2 capítulos de podcast. Diferentes invitados. Déjenmelo, lo checamos. ¿Sale? Ahora sí, familia, que tengan bonita noche. Se les quiere un chingo. Bonita noche. Gracias. Bye bye.
absolutely insane.